Buenas tardes a todos. Pues con el gusto de, previo a nuestra ida a Teotihuacán, en este proceso en el que estamos, tenemos la oportunidad de esta conferencia con Frank. Es siempre un privilegio tenerlo más directo con nosotros. Los que están en Zoom, espero puedan escuchar y aprovechar todo su conocimiento, que estemos muy preparados para poder aprovechar mucho más la visita, ¿no? O sea, estoy seguro que para todos ustedes ya con lo que han leído va a ser una visita distinta a las que han hecho, pero con este conocimiento que ahora Juan pues, nos va a transmitir, creo que todavía va a tomar otra dimensión. Así es que, sin más preámbulo, mil gracias por estar aquí, Frank. Siempre es un privilegio. Gracias a ustedes por este interés, por la atención. Les voy a agradecer que cualquier cosa me pregunten o comenten tranquilamente con calma, hablar de ellos, y vamos a entrar en materia. Pero fíjense, el tema de Teotihuacán es demasiado grande para tratarlo a la ligera. No estamos hablando de una ciudad más de tantas que hubo en Mesoamérica, sino de la ciudad. En el momento, en el periodo de la historia que realmente definió Mesoamérica. Estamos hablando como de Roma para el cristianismo, o de la Meca para el Islam. Luego, hay que acercarse a Teotihuacán con cierto rodeo. Hay que entender por qué Teotihuacán. Hay que entender. Así que vamos a empezar por lo siguiente. Vamos a definir a la cultura que se desarrolló en la cuenca Anahuaca, es el nombre que le vamos a dar a la cuenca mesoamericana, como una civilización madre. ¿Y por qué? ¿Por qué le vamos a llamar así? Bueno, civilizaciones ha habido docenas en la historia de la humanidad, quizás a un centenar. Civilizaciones madres es posible que haya habido docenas, pero se recuerdan 7. A medida que las mencioné, que las mencioné, vamos a analizar los siguientes puntos. Fíjense, lo que hace de una civilización una precursora, es decir, una madre de civilizaciones, son varios parámetros. Uno de ellos es que tenga civilidad. ¿Ok? Entonces vamos primero a definir qué es la civilidad. Vamos a distinguir cultura de civilidad. A ver quién me dice algo. ¿Qué es cultura? Puede ser las tradiciones de algún pueblo. Las tradiciones, las soluciones técnicas, La de cultura. organización. La organización es parte de la tradición de la cultura, pero está tomando ya el punto de la civilidad. Cuando la educación. Eso ya es civilidad. Cuando la cultura desarrolla, sobre todo demográficamente, hasta un punto en que es necesario organizarla, entonces empezamos a hablar de civilidad. La civilización es la organización de la cultura. La cultura es el contenido de una civilización. No son conceptos exactamente iguales. Puede haber mucha cultura con poca civilidad. Tal es el caso, por ejemplo, de los amazónicos, que debido al medio natural no se pueden imponer ese medio. El medio es demasiado exuberante, pero tiene una cultura riquísima. ¿Cómo se nota que tienen una rica cultura? En sus lenguas. Sus lenguas son muy copiosas, reflejan todo tipo de conceptos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los australianos. Carecen prácticamente de civilidad, porque tienen algunos principios de organización social, pero tienen una rica cultura. También puede hacer caso contrario. Puede haber déficit cultural con exceso de civilidad. ¿Bien? Es lo que está pasando hoy. Es lo que está pasando hoy por lo siguiente. Cuando organizas demasiado, cuando las presiones demográficas históricas te obligan a organizar ya en exceso la sociedad, entonces es necesario especializar a las personas. En la medida en que especializas a una persona, pierdes el espíritu universal de universalidad, es decir, el espíritu universitario original. El resultado es que tienes un técnico en algo, pero no una persona que tiene un horizonte cultural amplio. Esto funciona tecnológicamente, funciona en todos los sentidos, pero comienza a dejarse ciertos residuos, ciertos problemas en la sociedad. Se nota, por ejemplo, en la civilización norteamericana, que sin duda lo es, pero cada vez hay menos nivel cultural de los estudiantes, incluso en las instituciones. Porque es necesario preparar especialistas y no personas con una visión tipo Da Vinci, que sabía de todo y hacía de todo.
Por lo tanto, si bien quizás no se podía meter en algo muy especializado, tenía una imagen general del asunto. La imagen general te permite ubicarte a ti mismo, ubicar a tu medio en la historia, concebirte como un ser social y como un ser histórico. Un ser social significa esto. Y aquí ya vamos a estar en conceptos de la toltecaia, conceptos toltecas, conceptos que quedaron en los textos sagrados del México antiguo. Un ser social es uno que reconoce que su existencia como individuo está en interacción social. No en sí mismo, sino en la interacción social. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Tú no, porque te vas a ofender, vamos a poner a Vicente. Vamos a quitarle a Vicente, haz ese esfuerzo de abstracción. Quítale a Vicente su nombre, su lengua, porque es una dádiva social. Quítale la ropa y los zapatos y el celular. Y mándalo para una isla desierta. ¿Qué queda? No sabe hablar, no sabe cómo se llama, no tiene ninguna interacción social. ¿Qué queda? Su inteligencia para su instinto de supervivencia. Queda simplemente el animal que somos en el fondo. Y eso no es un individuo. Un individuo es uno que sabe identificarse a sí mismo y por lo tanto al medio, porque el medio debe identificar. Por lo tanto, además de ese animal que está ahí sentado, hay un montón de cosas más que lo convierten en un individuo. ¿Bien? Eso es conciencia de nuestra interacción social. También hay que tener, para entender el proceso civilizatorio, para entender a Teotihuacán, hay que tener conciencia de la interacción histórica. Vamos a ver si entendemos esto. Cuando hablamos, cuando hablo yo de mis preferencias, de mis creencias, de mis costumbres, de mi familia, de lo que sea, que se refiere a mí, en realidad ¿de qué estoy hablando? Tradiciones. De mi historia personal. De mi historia personal. ¿Cuál es la prueba de ella? Imagina que yo me merezca un y pero no recuerdo mi nombre. ¿Qué podría hablar de mí? Nada. Así que en realidad, desde el punto de vista del individuo, soy el producto de mi historia personal. Mi historia, mi condición. Y por supuesto, mi historia no está aislada. Es el resultado de la historia de todos. Así que la sociedad me condiciona a través de implantes. Que no tiene nada de malo, es una interacción con la sociedad. Lo mismo pasa a nivel amplio. Si una sociedad pierde la memoria de sí misma, si una sociedad se vuelve amnésica, ¿qué le pasa? Vaya, lo mismo con una persona amnésica, el primero que venga lo diría, para bien o para mal. Lo único que tiene una sociedad para defenderse de la manipulación externa es su propia historia. Por eso, las grandes sociedades de la Tierra, las que han generado cultura en serio, las que se han impuesto, sea la naturaleza o otros, han cultivado su historia al extremo. Aquí tenemos el caso de una civilización, la civilización que nos está comunicando ahora es la cristiana occidental. Se llama así. No porque sea cristiana, sino porque sus instituciones surgieron en medio del cristianismo. Así que al margen de que nos creamos, pero estamos hablando español, es una dádiva de la civilización cristiana. A través de la lengua que está entrando en nosotros. Todo tipo de significados. Significados definidos por quién o por qué. Por las instituciones y las personas de la civilización cristiana de Occidente. Por lo tanto, creamos o no en el cristianismo, sepamos o no que somos parte de esa civilización, nosotros manejamos un montón de conceptos que damos por hechos, que nos parecen correctos, que nos parecen naturales, y que en realidad no son más que implantes culturales. Esto debemos tenerlo en cuenta cuando nos acercamos a Teotihuacán, a México antiguo, o a Egipto, la India, China, cualquier civilización que no sea cristiana occidental. Voy a poner un ejemplo de cómo funciona, cómo nos traiciona el subconsciente. Nosotros asociamos lo correcto o lo ético con ciertas costumbres. Digamos, en el plan matrimonial, lo correcto es el matrimonio monogámico. Pero después de 10.000 kilómetros, y es otra cosa. Y también está en lo correcto. ¿Qué es lo correcto entonces en absoluto? Es una imagen que pasa. Y por esas correcciones parciales que pretendemos tener en posesión, vamos a la guerra y matamos, y nos hacemos matar. Entonces fíjense cómo nos influye el medio. ¿Cómo entender a una civilización como la del México antiguo si la estamos viendo con los moldes de la civilización cristiana? Aquí me voy a
a extender un puntito que tú has tocado mucho y creo que este punto pues está en el aire, el tema de los sacrificios humanos. ¿Bien? ¿Cuál es la prueba de que los antiguos mexicanos cometían sacrificios humanos? La cantidad de sacrificados que hay en cada templo, representados en los murales, en los relieves, en las estatuas, en los vasos, en las estatuillas. En cada templo anahuaca, en cada sitio del cerro, van a ver representaciones de sacrificio humano. Sobre esas representaciones, nos hacemos la idea de que los antiguos mexicanos sacrificaban personas. Pero, olvidamos un detalle importante. Cada vez que van a un templo cristiano, ven un tipo sacrificado. Pero esa evidencia la entendemos diferente. ¿Por qué? ¿Por qué la entendemos diferente? Yo voy a poner otro ejemplo. Los arqueólogos y los antropólogos se llenan la boca para decir que los antiguos eran caníbales. ¿Por qué? Porque lo dijeron los padres y los cronistas de la época de la invasión. Fíjense que testimonio tan honesto, ¿no? Y tan, digamos, desinteresado. Dijeron que eran caníbales y que había que sojuzgarlos porque comían carne humana. Entonces, si va a la iglesia católica, ve a la gente comiendo carne humana, ¿verdad? ¿Quién le dice a un católico que eso no es realmente un milagro de transustanciación? ¿Es así? Es decir, sobre las mismas evidencias, nosotros hacemos lecturas diferentes, influidas por nuestro medio cultural. E entendemos nuestros propios metáforas, pero no entendemos las ajenas. Entonces solemos minimizar el punto de vista ajeno. Y eso nos da la sensación de que vivimos en la cúspide de una pirámide evolutiva. Que somos la civilización más desarrollada del planeta, la más inteligente, la más sabia, la más etc. ¿Bien? Esto se manifiesta de la misma manera. Por ejemplo, cuando uno va a una comunidad nativa a hacer un trabajo de investigación antropológica o etnológica, generalmente el investigador va con la misma actitud de un laboratorista que va a disecar una cucaracha así. Voy con esa arrogancia de la persona que estudió, que sabe, ¿no? A trabajar con estos que son, quién sabe qué cosa. Entonces yo quiero averiguar qué son porque me dan curiosidad. No más nada que curiosidad, no hay compromiso, no hay nada más. Para empezar, ya lo jugué en mi corazón y con esa actitud. ¿Qué me dice entonces el informante? Porque el informante se da cuenta que tú vienes con esa arrogancia cultural, que viene con unos medios materiales que no tiene, con una distancia, un alejamiento. Sabe que tú no vas a ir realmente con él, que tú vas a sacarle cosas. Y después te vas a regresar. Entonces, ¿qué hace el informante? Te da lo que tú quieres, te malinforma, te da lo que tú quieres. Eso se prueba de mil maneras. Por ejemplo, hay un caso de un antropólogo llamado Timothy Knapp que conocía la lengua de sus informantes, pero cuando llegó dijo que no la conocía. ¿Ves? Estaba ahí con un intérprete, pero estaba oyendo lo demás que hablaba. E hizo su investigación sobre lo que de veras estaba hablando, no sobre lo que le decían él. A mí me tocó con un señor que interrogó durante mucho tiempo y le preguntaba, ¿por qué usted, si viene donde la revista tal, le habla de extraterrestres? Si viene, oye, le habla de lo que le pregunten, pero sabemos, ambos sabemos que no es así. Dice, es que, ¿qué quieren que haga? Está como diciendo, mira, estos no saben lo que quieren preguntar. Estos jamás se van a poner en mis zapatos, jamás van a entrar acá. Si queremos entender una propuesta cultural, sobre todo una civilización que es algo tan refinado, tenemos que ponernos, hacer un intento, ponernos en los zapatos del otro, de entrarle a esa civilización. Y cuando encontramos el caso de Anáhuac, que es una civilización que duró milenios, surge otro tema, la nuestra. Es mucho más reciente, mucho más pobre, mucho más limitado y tiene problemas graves, puede que no sobreviva mucho. Así que cuando caminan por Teotihuacán, pregúntense, ¿cómo es posible que estas personas hayan tenido suficiente paz social, sin dictadura? Porque al mismo tiempo se nota el entusiasmo creador en todas las obras de arte, y eso que están viendo quizás un 5% de lo que ha visto. ¿Cómo es posible que hayan sostenido este estado de entusiasmo civilizatorio durante milenios? Y nosotros no podemos hacer un emprendimiento sin estar chocando. Entonces, en este preámbulo caemos en el tema de una civilización madre. Un segundo parámetro de la civilización madre, además de la civilidad, es que tenga un cereal. Si no tiene cereal, no tiene existencias.
no tiene recursos para extenderse, para ampliarse. Por ejemplo, si una civilización o un intento de civilización únicamente cultiva papas, pues las papas se pudren, no las puede conservar mucho tiempo. Entonces eso no da para estar pagando salarios de artistas, de soldados, de exploradores, de tanta gente constructora. En la medida en que una civilización empieza a tener un material alimenticio que se puede conservar de un año para otro, empieza a crear niveles superestructurales en esa sociedad. Una civilización como una pirámide tiene un desarrollo hacia arriba que va formando como etapas, estratos, son niveles culturales. Eso es muy delicado, si no lo hace bien, eso se cae. Y hay muchísimos ejemplos de civilizaciones que duraron, casi todas las que se intentaron en la historia, duraron 3 siglos, 4 siglos no más. Porque se rompió esa estructura. Ya no había recursos para pagar a toda esa cantidad de gente que no está directamente en la tierra, pero que son necesarios para mantener la estructura, ¿no? Ahora bien, otro elemento que requiere una civilización madre es una escritura. Algo que le permita legar las experiencias al futuro de manera fiable. Les voy a poner un caso. Generalmente cuando se habla de los antiguos mexicanos, antiguos peruanos, pensamos en pueblos de tradición oral. ¿Cómo tú vas a mantener en tu tradición oral, por ejemplo, los hallazgos astronómicos? Hallazgos astronómicos, cosas sofisticadas, requiere mucho estudio de una persona. Son números, son proporciones, todo tipo de cosas que ni nos imaginamos. Bueno, pues eso hay que asentarlo de alguna manera en algún material con escritura. Si simplemente se transmite, puede que en una generación se acuerde, ya la otra se va a olvidar. Hay un fenómeno que se llama el teléfono de recuerdo. Y es que después de varias generaciones, por quien que se haga la transmisión, se pierde calidad. Ya hay un momento que está diciendo lo contrario, es inevitable. Luego, civilizaciones que lograron ir hacia arriba, consiguieron un medio de transmisión fiable de la información. Esta es la escritura. En este caso vamos a ver las que se desarrollaron en el viejo mundo muy brevemente, solo voy a mencionar sus nombres. Comenzando por el oriente, China tiene escritura propia. La India tiene escritura propia. ¿Cuál es la siguiente? Mesopotamia, Sumeria, escritura propia. Después, Egipto. Y después, Creta, escritura propia, civilidad propia, serial propio, y creó un conjunto de civilizaciones sucesivas, la micénica, la helénica, la romana. Ahora nosotros somos herederos de esta última. Eso es en el viejo mundo. En el viejo mundo hubo 5 civilizaciones madres. Todas las demás son descendientes. Vamos a poner otra vez nuestro propio caso. La civilización que tenemos ahora, la que nos permite comunicar, es descendiente de la judaica y la cristiana, la romana, que a su vez viene de Grecia, y la judaica viene de la zoroastriana, que a su vez vienen de la zoroastriana viene de la caldea, de la semita, y la de Grecia viene de Creta. Con, digamos, 2 etapas más por repente. Tenemos una civilización de quinta generación. Es fácil ubicarse en ese contexto. Sí, claro, es un esquema. En el viejo mundo se desarrollaron, hasta donde sabemos, 5 con estas características, y en América 2. Una diferencia entre las del viejo mundo y las de América es que si se fijan ahí en el mapa, por eso lo puse, todas las del viejo mundo están en una misma franja cultural y climática, y lo que ustedes quieran, geográfica, pero es una misma franja. Por lo tanto, podemos hablar incluso de variantes de un mismo proceso. Pero las de América tienen por el medio del Ecuador con toda la selva del Darién. En otras palabras, tú puedes ir, no sé, de Egipto a Babilonia, aunque en una semana, con un ejército, con caballos, carretas, vacas, todo lo que te dé la gana, puedes llevar la vida, puedes traer de allá todo lo que logres conquistar, puedes comunicarte fácilmente. Pero eso no se puede hacer en América. En América lo más que se podía hacer era un viaje que duraba meses y muy personal, unas pocas personas. Entonces esto genera 2 modelos de civilización muy diferentes. En las del viejo mundo siempre estaba gravitando la sombra de la tierra. Es decir, si tú eras babilonio, tú tenías miedo que te cayeran los hindúes y los egipcios. Y si eras egipcio, bueno, los babilonios y lo que siempre
estaba a la sombra de la guerra. Eso reventó tantas veces, más de las que podemos recordar. Hubo todo tipo de guerras. Y en esas guerras se quemaban bibliotecas, se destruía la información. Pero además esas guerras se hacían y se siguen haciendo hoy con este pretexto. Miren, porque los egipcios no tuvieran comida. Bien, porque tuvieron sequía. Necesitaban robarse, vamos a decir la palabra, la de los babilonios. Pero no se van a decir a sí mismos, vamos a robar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían? Decían, vamos a convencer a los hermanos aquellos que están en el pecado, que se están equivocando, ¿ok? Y vamos a pagarnos ese sacrificio trayendo el trigo que ellos tienen allá. ¿Ven? Exactamente el mismo argumento que usaron los cristianos cuando vinieron a América. Que sigue sucediendo con la invasión de Irak, ¿no? Los americanos, el pretexto del petróleo, de las torres, y destruyeron las tablillas. Sí, claro, es decir, siempre pagaron los cultura. museos. Pagar la cultura. Porque es frágil. Mantener la cultura da trabajo. Muy frágil. Entonces, si hay que incendiar algo y más si tú estás diciendo que él está equivocado de su raíz, no te conviene dejarle su texto sagrado, o sea, hay evidencia de que no es cierto. Es decir, tenemos aquí un conjunto de guerras con un pretexto ideológico que generó religiones exclusivas. Si te vas a la religión del viejo mundo, todos dicen, yo tengo la verdad y los demás se equivocan. Es más, la historia de la humanidad surge primero la noción de religión falsa y después la de religión verdadera. Porque lo importante es poder agredir al otro, no sentirse en el centro, ¿no? Sino poder agredir al otro. Cuestiones de supervivencia. El resultado es el siguiente. Tenemos en todo el viejo mundo miles de generaciones de chamanes, de personas que se preocuparon por entender cómo funcionaba la cosa, que son los verdaderos creadores de la cultura, porque ya hace 40.000 años estaban haciendo astronomía, haciendo de todo, miles de generaciones. En el viejo mundo estas personas fueron excluidas de la vida social. Por eso cuando tú te buscas un chamán en el viejo mundo, tienes que ir a Siberia o al centro de África, a un desierto, en Arabia, pero no están conviviendo en una ciudad y menos van a ser reconocidos como personas dignas. ¿Ves? Como una clase sacerdotal, por ejemplo. No. Surgen religiones exclusivas que manejan la verdad en absoluto y que no pueden aceptar ninguna otra interpretación del mundo. Eso no ocurrió en América. Las civilizaciones de América no ocuparon otro tipo de personas, que estaban tan alejados entre sí que ni los anahuacas ni los peruanos, tahuantinsuyanos, tenían temor de ser invadidos. Así que se desarrollaron a su gusto. En lugar de dedicar sus recursos a hacer armas, a la metalurgia, a las carretas, ese tipo de cosas, lo dedicaron a hacer astronomía, a hacer experimentos de todo tipo, matemáticas, cosas así, escribir libros, los libros más antiguos del mundo ya en papel. ¿Ven? Es decir, no estoy hablando de otro tipo de personas, sino de otro contexto geográfico y social. Que mientras estuvieron aislados en América les vino muy bien, pero cuando se encontraron con los cristianos, resultó que no tenían ninguna experiencia para tratar con otra civilización. No tenían anticuerpos políticos ni militares. Esto es claro. ¿De qué otro modo tú te explicas que un pequeño puñado de españoles y de algunas otras naciones acabaron con dos civilizaciones en menos de 20 años? Es un caso único en la historia, nunca había ocurrido, nunca se ha repetido y probablemente nunca se repita. Es un caso único, es una transición total. Cuando llegaron los cristianos a América, había en la tierra 4 civilizaciones todavía originales que eran vivas, ¿no? Que eran la hindú, la china y las 2 de América. 20 años después solo quedaba la mitad. Les voy a decir otra cosa. Se acusa a los españoles de haber venido a América. No. Vinieron españoles, portugueses, franceses, holandeses, que todavía están en el Caribe, ingleses. Vino toda la cuenca cultural cristiana europea. Por lo tanto, vino la religión cristiana. A España la usaron y la tiraron. Y por eso España hoy es uno de los países más atrasados de Europa. La usaron como ofensiva. Los españoles no se dieron cuenta que la riqueza no estaba en los metales, sino en la infraestructura industrial. Se cansaron de comprar durante 2 siglos y después ya no tenían ni la inversión ni el oro.
una experiencia que hay que asimilar bien, porque nos está volviendo a pasar lo mismo hoy. Acuérdense que no solo estaban aislados los anahuacas y los tahuantinsuyanos. Hoy vivimos en una civilización global aislada. Si vienen hoy 4 gatos con una nave espacial de otro planeta, nos van a poner a bailar. No sabemos cómo trabajar, no sabemos qué hacer. Vamos a empezar a luchar entre nosotros, a discutir entre nosotros. Y nos vamos mirando. Eso fue lo que hicieron los españoles. Otra cosa que les quiero decir ya de antemano es que es falso que los españoles hayan llegado con superioridad militar. El ejército que vino con Cortés, eran unas 400 personas primero. Digamos que si había, los jefes tenían armas europeas, no tenían armas de piedra. Lo primero que hicieron fue pedir cargamento de flechas y de cosas a los nativos de acá. Lo que destruyó a la civilización de América fue la guerra interna, los conflictos internos. Las caltecas contra Mexica, Huaca contra Atahualpa de Perú, es decir, conflictos civiles. De otro modo no hubiera ocurrido de ninguna manera tanta destrucción. ¿Alguna cuestión? Si quieren hablar, se los voy a agradecer. Bueno, vamos a concentrarnos ahora en Anáhuac. Mira, para entender Anáhuac tenemos que entender de dónde llegaron los antiguos mexicanos. Como cultura, como civilización, no como personas. ¿Ok? Los seres humanos de América llegaron de Asia. Eso lo sabemos, genéticamente está demostrado. Pero llegaron hace miles y miles de años. La civilización es un proceso más reciente. ¿Dónde se formó la primera civilidad en América? Todo indica que fue en Ecuador, en la zona de Ecuador, en la costa, en Valdivia, exactamente donde cruza el Ecuador, donde se toca con el mar. Ahí están los restos más antiguos de lo que después se vino a conocer como la cultura americana. En otras palabras, no se desarrolló directamente aquí. A mí me llama mucho la atención que esa zona donde se origina esté a la misma distancia de México que de Perú, Perú-Bolivia. Se nota que después que surge ahí ciertos modelos culturales, se expandieron como una oleada misionera o una cosa así. En esos primeros momentos no hay evidencia de guerra. Los olmecas no llegaron con armas. Pero sí hay evidencia de que llegaron con unos símbolos religiosos muy fuertes. Por lo tanto, fue una expansión de tipo ideológico. Hay un montón de relaciones arqueoastronómicas ahí que nos permiten entender cómo fue todo este proceso. La cultura de Valdivia surgió hace unos 6.000 años, la alta cultura. En Anáhuac surgió hace como unos 4.000 años y también en Perú. Con esto ya estamos entrando en la materia. Ahora vamos a centrarnos en Anáhuac. México es como una tercera parte de la extensión que tenía Anáhuac originalmente. Anáhuac es una cuenca cultural, no un país en el sentido moderno. Los países de hoy se definen por sus... ¿Quién define la frontera? El vecino. El vecino define la frontera. En todos lados pasa lo mismo. Bien, antes no había vecinos, entonces no había frontera. Había un área de influencia cultural que se iba diluyendo lentamente hasta llegar a los desiertos del centro de Estados Unidos y hasta llegar al sur de Centroamérica. Es decir, no estamos hablando de un país en sentido moderno, sino de una cuenca cultural. Esto es importante para que entiendan Teotihuacán. Esa cuenca recibió en náhuatl el nombre de Anáhuac. Quiero decir que el país de México es solo uno de varios. Por ejemplo, Guatemala es el corazón probablemente de Anáhuac del desarrollo. De Anáhuac es Honduras, obviamente. Toda Centroamérica antes del Darién y digamos hasta la zona de el Chaco, en Arizona, por allá, Nuevo México. Pero Anáhuac se extendió por el Mississippi hasta lo que hoy es la ciudad de Cahokia, que está ya llegando al norte del Mississippi. Así que por el río sí subió, porque allá en Cahokia hay una ciudad enorme, imitación de Teotihuacán. ¿Sí? Es una cosa impresionante. ¿Dónde? Missouri. ¿Dónde es? Missouri. Missouri. Cahokia se llama. Cahokia, sí. Y prácticamente no está explorada, una cosa así, pero es una ciudad que se sabe que llevaron arquitectos de Teotihuacán para hacer desde la misma época. Es la última extensión hacia allá. Y hacia la zona del Caribe, lo más lejos que he encontrado es el náhuatl en el oriente de Cuba. O sea, que está lejos que fue la gente. Pero en la actualidad solemos pensar en Mesoamérica como México, más o menos.
Mesoamérica es un nombre que ya se hace propio, incluso en la academia ya empiezan a dejarlo de lado, porque nunca se definió si es una extensión geográfica, una extensión histórica, una extensión cultural, una mezcla de todo, o en qué medida. Cuando una civilización tiene nombre propio, ponerle otro nombre es siempre un problema, nunca da la talla. El nombre de Anáhuac se lo pusieron los nahuas, es decir, la gente de habla náhuatl. Y por ejemplo pasa como Egipto, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, es más allá del Egeo, y se llamaba Kemet, que es Tierra Negra, ¿no? Entonces, Mesopotamia, Entre Ríos, ¿quién pone el nombre? Herodoto, ¿no? Bueno, con eso nos estamos dando cuenta que la cultura occidental cristiana es como que muy invasiva, y en lugar de decir, oye, ¿cómo tú te llamas? Te pongo el nombre, punto. Y tú tienes una tierra como Australia. ¿Cómo se llamaba originalmente Israel? Aunque ¿por qué no preguntaron? Luego, si quieren preguntarle a Teotihuacán, tienen que callar la mente. Esto Teotihuacán va a hablar. Quiero decirles algo, es un nombre náhuatl, no es un nombre maya ni zapoteco. En la actualidad tú vas a la zona maya y te dicen, no, nosotros no éramos a náhuatl porque hablamos maya. Sí, pero al país le llaman México, que también es un nombre náhuatl. En otras palabras, los nombres genéricos tienen que estar por fuerza en alguna lengua, por fuerza. Y el resto de los pueblos, hable o no esa lengua, lo aceptan. Queda claro, y lo dicen los cronistas, que cuando ellos llegaron, toda la cuenca cultural se llamaba Anáhuac. Lo dicen muchas veces, es una cosa sabida. Por eso es que cuando se hizo la independencia, al principio estuvieron a punto de llamarle Anáhuac al país, porque en esa época todavía se recordaba. Pero prefirieron usar el símbolo de dominio mexica. ¿Ves? Los mexicas eran, ya sabes, y ponerle ese nombre al país estaba dejando una clara señal al resto de los pueblos. Ten en cuenta también un detalle: cuando se independizó México, las naciones nativas dijeron, ¿saben qué? Ya me libré de España. Y por eso surge aquello de que México es una sola nación y punto. ¿De acuerdo? Cosa que no voy a discutir, por supuesto, no se trata de discutir eso, pero hay que entender el contexto en que surgen los símbolos. Después de 200 años, tú le preguntas a cualquiera cómo se llamaba México, y a mi mamá, ¿no? Pero su nombre era Anáhuac. Y no es justo imponer el nombre de un solo país a la totalidad de los países que viven en la cuenca Anáhuac. Si vamos a encontrar un término que una culturalmente toda la región, pues ese es el nombre Anáhuac. De hecho, es anterior a la lengua náhuatl. Aquí les traje para describir Anáhuac en términos históricos. Les traje una tabla. Arriba ven en la franja azul, ven una etapa cultural larga, duró más de 1000 años o 1300 años, que se llama, yo le llamo etapa de alzantes, porque por unos restos que quedan en Oaxaca que se llaman los alzantes, equivale en Perú a una cultura que se llamó Sechín. Fue la etapa, vamos a decir, formativa de Anáhuac. Después vino la etapa olmeca, que equivale a los chavín de allá de Perú. Equivale tanto que se supone que hablaban lenguas emparentadas y todo, son culturas hermanas. Y duraron otros más de 1000 años. Después viene la etapa de Teotihuacán. Ustedes están viendo que Teotihuacán ya es como una tercera etapa en la historia de la Anáhuac. Y después de eso viene la etapa, vamos a decir, postclásica, en la cual todavía de alguna manera estamos, que se organiza. Yo no estoy viendo las letras, pero debe organizarse en estos paquetes. El posclásico le llamo neoclásico al periodo mexica, después viene el periodo colonial y después el periodo de la independencia. ¿Ves? Yo le llamo neoclásico al periodo mexica. ¿Qué te parece, Vicente? No, está buena la nomenclatura. Porque saben que levantaron. Sí. Levantar. Y se ve que ellos querían imitar el esplendor de Teotihuacán. Si no hubieran llevado a los españoles en ese momento, y si hubieran mantenido los mexicas, creo que hacia 1700 habrían llegado ya al esplendor. Y a eso no se le puede llamar posclásico. Ese es ya un intento de recuperación. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que la Nueva España en realidad no fue más que la continuación de este impulso. Es decir, cambiaron las casas de gobierno, pero la gente siguió siendo la misma, comiendo lo mismo, cultivando lo mismo, hablando lo mismo. Tengan en cuenta que más del 90% de la gente no hablaba español cuando se hizo la independencia. Seguían hablando sus lenguas ancestrales. Anáhuac siguió funcionando. Que cambie la casa de gobierno, bueno, eso le molestó a la familia gobernante, ¿no? Pero
en gran medida a la gente le dio igual. Porque decían, bueno, para que pongan a él, después pongan a fulano, a mí ni me preguntan, bueno, ya me da igual. ¿Ves? Por eso fue que cuando los españoles invadieron Tenochtitlan, la mayoría de las tropas se fueron a sus pueblos, no quisieron pelear. Porque siempre en la casa gobernante de Tenochtitlan caía el primo de alguien, ¿ves? Entonces ya estaba un poco molesto. Otra experiencia que tenemos que aprender. ¿Alguna cuestión? Les ruego que participen porque me van a aliviar. Sí, una pregunta. En la espiritualidad no les dio igual. ¿Cómo? En la espiritualidad no les dio igual, porque al llegar los españoles y hacer todas estas iglesias y poner todos estos rituales, Sí. sobre todo encima del propio ritual, Claro. no les pudo dar igual. Mira, vamos a poner un caso prototípico que es el de ejemplar, el de Coatlico y Guadalupe. La gente sigue yendo al mismo templo de hace 2000 años. Y siguen hablando igual, llevando las mismas flores a la misma imagen, ya le cambiaron de nombre, pero hasta el nombre se parece todavía. Es decir, la religiosidad popular es muy sencilla. Es una manifestación emocional y ya. Eso, vas a China y sigue siendo la misma. La que cambia es la de los teólogos, la de los especialistas, la de la gente que estudia. ¿Ves? Esa cambia. Pero, por ejemplo, un estado de santidad es el mismo en la India que en China, que en Anagua, que los cristianos. Dos santos se entienden, aunque creen cosas totalmente diferentes, aunque no creen en nada. ¿Ves? Luego, cuando hablamos de invasión y conquista, hay que ver que eso se hizo por etapas. Te voy a poner otro ejemplo ya que mencionas ese tema muy rico. Mira, si revisas la Biblia, no menciona América por ningún lado. Si revisas la profecía de Isaías y todos esos profetas, en ningún momento dicen, allá del otro lado del mar vamos a encontrar un continente y va a pasar esto y esto. Pero si revisas las profecías mayas, tienen ahí los libros de Chilambaran, dicen con toda claridad, de allá va a venir gente, y va a haber una guerra y va a hacer esto y lo otro. En otras palabras, cuando llegaron los cristianos, ¿qué religión salió confirmada? Ese es un factor a tener en cuenta. No fue así como lo presentan en blanco y negro. Hubo todo tipo de claroscuros hasta llegar a la actualidad, pero todavía hace 130 años había comunidades en este país que hacían códices todavía de esos materiales que usaban, con sus glifos y todo, hacían sus 130 años. Hoy todavía existe un México antiguo, vivo, bastante vivo, pero cubierto con varias capas de civilización. Por eso, cuando vayan allá, tengan en cuenta que van a ver una ruina. Pero esa ruina representa algo que sigue vivo. 500 años en el plan histórico son poco tiempo. 500 años no es suficiente como para cambiar completamente un pueblo. Van a seguir pasando los años y los siglos. ¿Qué viene para América? Pueden estar seguros de que no es lo que tenemos ahora. Las raíces son resistentes. Puede que tú no veas retoño y dice Tocón, pero si las raíces están vivas tarde o temprano, agarra fuerza otra vez. ¿Por qué? Porque es una necesidad. No estoy idealizando. Vamos a ver 3 casos. India, Japón y China. El caso de Japón es más que conocido. Estaban perdiendo su cultura hasta que se dijeron, ¿sabe qué? Mi desarrollo va a ser sobre una base de raíces. Y eso fue lo que les dio identidad y poder. Inmediatamente después vino China y copió el modelo. Entonces empezaron a tirar estatuas de los santos marxistas y pusieron a los Confucios. Enormes estatuas de Confucio y toda la gente hablando de este tipo de cosas. Eso le dio entusiasmo al pueblo para que se pegara a trabajar, sin estar reclamando tanto, y pudieron salir de un problema, al margen del otro problema que tiene, que eso no lo quiero mencionar. Un caso más amable y mucho más fructífero, la India. Ahorita tiene 40% de clase media. ¿Quién iba a decir eso de la India hace 20 años? Cuando yo estudiaba yoga, que era muy... ¿Quién iba a decir 40% de clase media? Un país que tenía como 90% de pobreza absoluta. ¿Y cómo se hizo eso? En cuanto empezaron a quitarse las capas de colonialismo inglés y una serie de cosas, recuperaron sus lenguas y demás, eso le da entusiasmo a la gente. Le da un valor, ¿no? Sí, y tiene otro valor añadido, que es el siguiente. Se han hecho indicadores. En la medida que un país invierte en raíces, disminuye el índice de delincuencia. Porque la juventud quiere ir a lo sólido, a lo que funciona. ¿Sí? La delincuencia es un indicador de desespero, de falta de identidad. Esto es una cosa que ya en la Cámara una vez un amigo nuestro hizo
una ponencia con los indicadores muy claros, son varios ejemplos del mundo. Luego, la inversión en raíces no es una cuestión idealista, es una cuestión práctica. Suben los índices de sanidad social, suben los índices de riqueza. Bueno, fíjense que nos acostumbraron en la escuela y en los medios de difusión a entender la historia de México como antes y después. ¿A partir de qué? De la llegada de los cristianos. Les voy a decir algo, la guerra más grande que hubo en este territorio no fue cuando llegaron los cristianos, fue 5 siglos antes, cuando llegaron los chichimecas del norte, una guerra espantosa. Esa es la que más muertos dejó, y fue un cambio muy profundo también. En otras palabras, ya había historia antes que llegaran los cristianos, con perdón de Carlos Marx, pero sí había historia en México, él dice que no la había hasta que llegó la lucha de clases. Para entender qué tanta historia hubo, qué tanta cantidad de historia hubo, les traje este gráfico que se ve en rojo. La parte roja es todo el periodo de desarrollo de Anáhuac desde que se inventó el maíz. Después viene en un color que creo que es verde, la parte de Nueva España. Y después en azul, México. Se lo puse para que vean proporcionalmente cuál es el peso de la raíz. Así que una cosa esté de moda no quiere decir que una cosa sea profunda. Cuando estudiamos la historia tenemos que ir al fondo, lo que hay en el subconsciente popular, porque eso va a salir. Les mencioné que se creó el maíz hace como unos 10.000 años, porque literalmente se creó. Es decir, el maíz no existía en la naturaleza. ¿Saben eso, verdad? Fue inventado. Es una cosa impresionante. Todavía no se sabe bien de qué plantas salió. Hay 2 candidatos, puede que haya un tercero por ahí. Pero el maíz no existía y no va a existir cuando nosotros nos extingamos. Si ustedes van a las zonas de milpas y eso, van a ver que una tierra abandonada, después de 2 o 3 años ya no produce maíz. ¿Por qué? Demasiado envuelto. Esto fue un logro de selección que hizo que el maíz no sobreviva naturalmente. Es una planta enteramente artificial y vinculada al ser humano. Por eso dicen las tradiciones de Anáhuac que fue modelo de maíz. ¿Qué querían decir? Que fue el cereal base La base de la alimentación, pero hay algo más. El maíz es la evidencia del intento, del esfuerzo creador. ¿Y qué es un ser humano si no es eso? Quítale eso y queda un mono. Así que ser hecho de maíz, ser creado con maíz, no significa que creyeran literalmente que con masita de maíz, no es así. Sino que sabían, porque lo habían inventado ellos, que fue el maíz que fue haciendo la comunidad. Y por eso el contrato social Anahuaca, que quedó en el Popocú, dice eso: ustedes cultiven el maíz, construyan una ciudad, y si se hacen merecedores, nosotros, les dice los dioses, nosotros les vamos a dar el conocimiento. Es decir, el conocimiento esotérico. Cuando digo los dioses, lo digo entre comillas, ¿verdad? Pues bien, si tienen alguna cuestión, ahora vamos a pasar directamente al producto cultural global de Anáhuac. ¿Okay? Así como los hindúes tienen el hinduismo, los islámicos tienen el islam, los cristianos tienen el cristianismo, los anahuacas tenían la Toltecaia, la Toltequidad. Es el nombre que le dieron al conjunto de creencias que tenemos. La idea de que simplemente adoraban fuerzas naturales y demás no es cierta. Tenían palabras para definir su conjunto de creencias. La palabra tolteca, ¿qué significa tolteca? Viene de la raíz tolte, que quiere decir macizo de juncos. Todavía se le dice al junco tule, ¿no? Tule es un junco, ¿se entiende esa palabra? Sí. Bien, macizo de juncos, es decir, solidaridad, conjunto de ciudad. De modo que la palabra tolda, que es como se decía antes, significa en agua capital o ciudad grande. Teotihuacán fue tolda. La tolda de los toltecas fue Teotihuacán. Hoy se considera que Tula es un pueblo hidalgo, pero no, Tula es muy posterior a Teotihuacán. Teotihuacán es un apodo que le dieron los nahuas a esa ciudad que están viendo ahí. No se sabe cómo se llamaba esa ciudad, pero se sospecha fuertemente que se llamaba Tula. Tula con algo más. Tula solo es un título, solo quiere decir capital, así que habría otro nombre. Pero no era Teotihuacán, porque de hecho en el momento que se construyó ese edificio,
no existía la lengua náhuatl. Así que ya existían las raíces de la lengua, obviamente, pero no una palabra tan compleja, tan articulada como Teotihuacán. Todavía se está luchando por saber cuál es el nombre de la ciudad, a lo mejor no. Es más, estoy seguro de que si ustedes caminan por zonas rurales, de relieve, eso lo van a ver varias veces. Pero no se alegran. Fíjense qué cosa. Ese es el detalle. Luego hay mucho campo todavía por trabajar ahí. ¿Vamos a decir algo? ¿Cómo? Queda mucho. La toltequidad es un conjunto de principios, es un conjunto de valores como el cristianismo y lo demás. Quiero decirle que la toltequidad. ¿Quién la nombró Teotihuacán? Los mexicas le llaman, pero mira, Teotihuacán, en lengua náhuatl, significa simplemente santuario. Tú haces un santuario y eso es Teotihuacán, un lugar sacramental, es lo que quiere decir. Luego, no es el nombre propio de la ciudad. El glifo propio de la ciudad tiene una cabeza de pájaro. A las mujeres no pasa, una cabeza de pájaro, porque no más que se ha llegado a saber, pero no se sabe cómo se pronunciaba, porque tampoco se sabe qué lengua hablaban ahí. De esto les voy a hablar un poquito más tarde, de la lengua que probablemente hablaban ahí. Fíjense que antes les quiero decir que el producto global de Anáhuac, de Mesoamérica, es la toltecayo, y la toltecayo, a mi juicio, no es en sí una cultura, sino un modo de organizar la cultura. Ya les mencioné que estaban aislados, que no tenían la posibilidad de ir a robar ni de nada, ni de hacerle una guerra a otro, estaban aislados. ¿Qué tú haces si estás aislado? A ver, literalmente te quedas en una isla desierta con unas poquitas cosas. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Organizarte, racionar la comida estrictamente, todo organizado y todo sin que sobre nada. No tiras ni una casa, por si acaso. Eso es la toltecayo. Un modo de armonización de la sociedad para poder sobrevivir. Sin ese grado de armonización no estuviéramos hablando del México antiguo, porque a la primera sequía se hubiera desaparecido. Nosotros no tenemos una institución cultural equivalente a la toltecayo. Nosotros no la tenemos. Les voy a poner un ejemplo que a mí me enternece cada vez que lo digo, es ejemplo. Mandaron una nave a Marte. ¿Sabe cuánto cuesta eso? No quiero ni preguntar. Una nave a Marte. Esto ocurrió literalmente hace unos años. Y se iba a posar a los 70 metros de altura. Los sensores determinaron que ya estaba en tierra. Dejó de arrojar ese gas y se hizo polvo. Se estrelló. ¿Por qué? Porque un equipo de los que la diseñaron trabaja con pulgadas y el otro equipo con centímetros. Una vuelta antitolteca. ¿Tú sabes cuánto cuesta cada año eso? La simple traducción y la pérdida que hay por eso. Miles de millones de dólares. Nosotros no tenemos una idea de toltecayo todavía. Si no la desarrollamos, ni siquiera vamos a hacerlo. La supervivencia de la humanidad hoy estriba en que incorpore estas ideas que funcionaron en otras civilizaciones, mucho más pobres, mucho más aisladas, pero funcionaron. Les voy a poner otro caso. ¿Saben en qué día de la semana va a empezar el año 2100? ¿Saben por qué no lo saben? Porque el calendario que usamos es horrible. Horroroso, peor no puede ser. Les voy a poner un ejemplo breve. Semanas de 7 días que no son múltiplos ni son múltiplos, que tienen nada que ver con el mes de quién sabe cuánto tiene el mes, no cuánto, de 28 hasta 31. Años que se organizan en 12, pero que además forman un conjunto de 10, 100. Tienen al menos 3 o 4 sistemas de numeración metidos a la fuerza y sin ninguna armonización interna. Si yo le preguntara a Vicente, por ejemplo, Vicente, ¿en qué signo empieza el año tolteca 1 caña dentro de 2000 años? Bueno, ahí sí hay posibilidad. Ya se lo dije. Ese. Es absolutamente congruente. Esto no es un logro del otro mundo, es de sentido común, sentarse y vamos a hacerlo bien. Es un ejemplo de lo que es la toltecayo, no es nada del otro mundo. ¿Y qué es lo que están haciendo con el equipo de Iván? Sí, ¿quién? ¿Ustedes lo están haciendo? ¿Quién lo está diseñando? Sí, no, entonces ustedes saben de qué estoy hablando. Algo congruente. Están tratando con un nivel básico del calendario, pero aún así nota la congruencia. Si sigue, va a seguir la misma congruencia. No importa cuán amplio sea
el sistema. Quiero decirles que el sistema llega a abarcar ciclos que viven 45.000, 4 millones de años. ¿Okay? Ese es los ciclos más grandes que aparecen en las cuentas de Anáhuac. Sigue siendo exactamente congruente. Platícanos, sí. A mí lo que me maravilló fue que, o sea, como que nos había platicado Vicente y Jonathan, que pues ha habido como intentos, ¿no? de hacer varias veces, pues como digámoslo, plataforma. Y cuando vimos el algoritmo que nos dijiste que iba a ser como, en 30 minutos lo desciframos porque ya está, pues yo no me creía, o sea, es todo calendario, o sea, no le voy a creer a Fran ahorita, vamos a ver en la sesión. Y literal fue eso, o sea, literal en 2 semanas quedó ya una vez sentado la base, como es un algoritmo muy práctico, pues quedó desarrollado. Entonces, es así como, no inventes, y ya cuando lo estaba probando Jonathan, dije, sí funciona. Digo, queda nada más una mejora, ¿no? Para llegar a una extensión más amplia del tiempo. Pero en lo básico, así como. Las enmiendas que tienen que hacer, piensa esto, las enmiendas que tienen que hacer son por causa del calendario cristiano. Sí. Porque no tendría que hacerle ninguna enmienda. Ese es el detalle. Entonces, por eso me da risa ahorita que dijiste, no, pues es que es muy simple, nada más es sentarnos y se hace bien. Claro, es pura lógica. Por otro lado, ustedes se dieron cuenta de algo. Ese sistema lo crearon en una mesa un conjunto de sabios. No es un sistema de origen popular, ni poquito a poco se fueron montando porque han tenido contradicciones. Es un trabajo intelectual. Pero cuando vas a la academia, ¿qué es lo primero que te dice? El calendario era agrícola. ¿Qué está diciendo con eso? Un calendario que no tiene mes lunar, que no tiene nada ni parecido al árbol y que además se nota que es un trabajo intelectual con un interés astronómico. Agrícola es un calendario con meses de 30 días, ¿no? El mes lunar, supongo yo, pero no, el nuestro no es el de los demás. Entonces, quiero decirles que así como generó la Toltecayo, la civilización arahuaca generó profetas, y estos recibieron el título de serpientes emplumadas. ¿Ok? Así que van a haber muchas serpientes emplumadas allá en Teotihuacán. Sorprendentemente, la academia se pregunta si los teotihuacanos conocían el concepto de serpientes emplumadas. Estoy seguro. Van a haber montones de serpientes por todos lados, unión del reptil y el ave. ¿Por qué le llamaban a sus profetas serpientes emplumadas? Por la unión entre lo material y lo terrenal. Claro, sí. La relación entre el espíritu y la materia. Claro, no es un ídolo, no es un animal. Es un emblema, es una metáfora. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo vas a considerar que hablaba con una serpiente con plumas? Bueno, buscamos una serpiente con plumas primero a ver qué cosa es eso, ¿no? Pero además nos dicen claramente los textos. Digamos, elevar, sublimar la serpiente del cuerpo, de la materia, lo que se arrastra, lo que se empolva, hasta que sea el ave de la liberación. Pero bueno, quiero decirles que Anáhuac se dividía en una serie de. Todavía hoy se nota, porque hay un montón de naciones. Para ellos son naciones. Naciones porque tienen su propia lengua, tenían su propio gobierno y demás. En la época que llegaron los españoles eran naciones independientes, generaban sus propias leyes y todo. No se integraban excepto si había una catástrofe grande o se había que construir, por ejemplo, carreteras entre un lugar y otro, una presa o algo así. Bueno, ahí se unían. O si una nación estaba violando los derechos de los demás se aliaban y le caían. Pero mientras no fuera necesario, no había más. Era como una especie de autonomía mucho más amplia que el concepto moderno. El concepto que le corresponde, de hecho, a la integración de los mesoamericanos es confederación. Una federación es un conjunto de estados con una cierta autonomía. Una confederación es un conjunto de estados soberanos. Eso es lo que había en Anáhuac. ¿Cuántos estados? Bueno, no sé según al historiador que le pregunte, porque todo depende de dónde haga el corte, ¿no? Pero hay un detalle que me llamó la atención. Los anáhuacos pensaban en términos vigesimales. No me parece casual que la cantidad de naciones que se pueden distinguir en la arqueología se acerque a 20. Eso no me parece casual. Y sobre todo si empezamos a ver sus organizaciones internas que también eran vigesimales. Lo que les voy a decir ahora, lo que viene en esta lámina es especulativo, digamos, en 50%. La ciudad que ustedes van a ver llegó a tener unas 160.000 personas. No más. Porque una ciudad más grande en esa época, recuerda que las cargas eran al hombro humano.
y a la velocidad del cargador. Es decir, si la ciudad era más amplia, más radio, en el centro ya había desabastecimiento. Se encarecía mucho. Había que pagar todo ese viaje. De manera que no crecía más por eso. Pero si aumentaba la población, ten en cuenta que Canagua llegó a tener en su momento 40 millones de personas. Si aumentaba la población, ¿qué hacían? Creaban a cierta distancia otra ciudad hasta que alcanzara ese tamaño. Es decir, no era un concepto como hoy que la ciudad es enorme porque tenemos los medios tecnológicos. No, ellos más bien lo atomizaban. Teotihuacán llegó a tener la misma cantidad de gente que Tenochtitlan, unas 160.000 personas. A mí me parece que no es casual que 160.000 sea un orden vigesimal. ¿El orden vigesimal cuál es? 20, siguiente orden. 400. 400. 8. A ver, 20, 20 por 20, 20 al cuadrado, 400. 20 al cubo, 8.000. 8.000. El siguiente, 160.000. 160.000. Es justamente la unidad de las ciudades. Las ciudades a su vez se dividen en unas cosas llamadas calpulis. Cuando llegaron los españoles descubrieron que Tenochtitlan estaba organizado en 20 barrios, 20 calpulis. Otra vez el número vigesimal, cada calpul y cada barrio tendría unas 8.000 personas. Y si nos vamos a Teotihuacán encontramos evidencia de que ahí había al menos unos 20 barrios funcionando. Es decir, estamos viendo un modelo que se repite a lo largo de Anáhuac. Incluso me atrevo a especular, Vicente, que si nos vamos a la época olmeca vamos a encontrar algo similar, ya en aquella ciudad de olmeca. Porque pensaban en esos términos, esa era su forma de organizar. El calpul, por supuesto, se dividía en una estructura menor, que tendría unas 400 personas. Ahora voy a mostrar una casa de esas. Y esa estructura en paquetes de 20 personas, que en agua se llamaban centepantli, que es 20 personas, y era la unidad militar. 20 adultos, por supuesto, personas productivas, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar en materia en la ciudad. Fíjense que les puse aquí la pirámide del Sol, no se sabe cuál era su nombre original, porque es representativa del esfuerzo. Lo que estamos viendo ahí no es el templo original, ¿ok? Es un pedazo, es la obra negra. El templo original tenía para cada lado como unos 10 metros más. Todavía más grande. Sí, como unos 10 metros más por todos lados, obviamente. Estaba profusamente encalado, pintado, liso con murales. Así. Esa obra debió haber sido costosísima. Y surgen varias preguntas. Una de ellas, ¿por qué un pueblo saca tantos recursos, tanto tiempo, ¿no? Para obras tan masivas que además de pronto no te parecen utilitarias? Pero son simbólicas de integración. Y arriba había un enorme templo. Detrás todavía se ven ahí los cimientos. Se supone que estaba dedicado a Tlaloc. Tlaloc quiere decir el fluido. El fluido. Y es el nombre que le daban a la característica fluida de la naturaleza. A todo lo que fluye, las energías, la electricidad, etc. El agua. Aquí lo vemos desde arriba. Esto que van a recorrer mañana, probablemente vayan por esa avenida, es la Acrópolis de Teotihuacán. La ciudad real se extendía 5 kilómetros a cada lado, excepto el norte. En los otros 3 rumbos se extendía 5 kilómetros. Lo que van a ver es una ínfima parte de lo que era la ciudad, obviamente. Las casas de las personas comunes y corrientes que ya desapareció y fue usado para hacer varios pueblos que hay alrededor, que son mucho más pequeños de lo que eran. Teotihuacán en esa época eran barrios. Luego tengan en cuenta esto, solo van a ver la Acrópolis, no van a ver la ciudad tal como era. A mí me importa esto porque saben que la cultura la hace todo el mundo, no solo los sacerdotes que están allá en los templos y demás, sino que la hace todo el mundo. Luego hay manifestaciones muy interesantes en cualquier lado de Teotihuacán. Si logran entrar a los subterráneos, van a ver varios niveles de construcción y visibilidad. No creo que les dejen pasar a las cuevas que hay abajo de las pirámides. Las 3 principales pirámides que ahí se ven como 3 bloques, la pirámide del Sol hasta al centro abajo, a un lado la de, a ver, estoy viendo, oriéntame, ¿dónde está la de? La de la luna, extrema derecha, y luego la del Sol y serpiente emplumada. Ok, y la otra que está a la izquierda, ¿verdad? La serpiente emplumada. Pues bien, debajo de los 3 han aparecido catacumbas. Yo he entrado en la de la luna y la del Sol
y son grandes, pero muy peligrosas entrar. Ahí no se puede tener grupo ni nada porque pudiera haber una catástrofe. Tengan en cuenta que arriba hay millones de toneladas de cosas, todo húmedo. Entonces ya no funciona como antes, que tenían desagüe, todo eso. Ahora es un problema. La que acaban de descubrir debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, está impresionante eso. Esta última que metieron el robot y eso, ya empieza a haber tráfico de gente allí, ya se puede solicitar un permiso y entrar y eso. Y una cosa curiosa, han aparecido 20.000 objetos ahí adentro, pero no las tumbas de los reyes que se imaginaba. En Teotihuacán no hay retratos de reyes, no hay una inscripción que diga este es el rey fulano, no había reyes, entonces no van a encontrar tumbas de reyes. Pero los arqueólogos quieren ir de todas maneras con el formato europeo, y no es así. El valor real de estas catacumbas es simbólico, se llaman astrales y representan el mundo del origen. Ustedes se dan cuenta que todo el diseño de la ciudad es intencional. Esta calle con ese ancho y ese largo ya se diseñó en el siglo III a.C. Ahí podemos pensar que es el origen real de la ciudad, aunque los edificios se construyeron después durante otros 3 siglos. Hacia el siglo IV a.C. ya había bastante gente en ese lugar. Se supone que llegaron del sitio, de acá de Copico, de esa zona. Fueron huyendo un volcán hacia el siglo V o VI a.C. y se refugiaron allá, empezaron a construir. Aquí les puse algunos ejemplos de cómo pudiera verse en esa época, ¿no? A mí me asombra la cantidad. ¿Sabes cuánta pintura para mantenerse? Toneladas de pintura todos los años. ¿Qué ejército de personas? Por supuesto comían y había que pagarles. Además, hacían de buen grado, no eran esclavos ni nada de eso. Eso se sabe. Luego había un sistema que funcionaba. Cuando se excava en Teotihuacán, prácticamente no aparecen árboles. Solo algunas puntas de algo así. Las mismas armas que en Paleolítico. En otras palabras, durante siglos o quizás milenios y pico, lograron mantener un estado de paz. No había necesidad de represión, no había una dictadura. Si hubiera habido una dictadura, no habría habido arte. Entonces uno se pregunta cuál es el secreto. Eran seres humanos, lo hicieron. ¿Cuál es el secreto? ¿Tú sabes todo eso, verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se fue haciendo la pirámide de la serpiente emplumada, con todas esas serpientes hermosas que ojalá que puedan verla. Creo que ahora está en proceso, ¿no? Que la van a recubrir con él. Sí, ya se puede acceder a eso. Es la única que se puede subir, de hecho. Ajá. Órale. Aquí les muestro otro, digamos, un patio interior de un palacio. La verdad es que las clases pudientes eran una vida bastante refinada. Había refinamientos que hoy todavía no manejamos nosotros. Y en cuanto a las clases humildes, vivían dignamente. ¿Cómo se sabe cómo vivía el pueblo? Imagínate que todo el arqueólogo, ¿cómo sabe cómo vivía el pueblo? Por la calidad de los huesos. ¿Ah, sí? Por la calidad de los huesos. Claro. Si se encuentran los huesos rotos y con osteoporosis y eso, que había problemas. Pesaban, que no comía bien. Es decir, no se puede crear una civilización y no se puede crear el esplendor que van a ver en Teotihuacán sin organización y sanidad social. Y cuando digo organización, digo lo contrario a la dictadura. Que no hay nada más, digamos, nocivo para la organización que tener que hacer las cosas obligadas. Había entusiasmo popular. ¿Pero cuál es la evidencia de eso? O sea, eran esclavos, que fue todo... No, se sabe que no había esclavos por una razón muy sencilla. No había condiciones materiales para la esclavitud. Por eso había, digamos, un pueblo que será de 100.000 personas, quizás hubiera 100 esclavos y eran delincuentes que se les asignaba, por ejemplo. Te pongo un ejemplo de una pena. Alguien que se emborrachaba en público y gritaba y formaba un escándalo muy fuerte, le cortaban el pelo y lo mandaban de esclavo a barrer calles hasta que tuviera una coleta. Entonces ya estaba. Tampoco podía permitirse tener una cárcel con gente de alto. Era así muy práctico todo. Eso se sabe porque los españoles lo describieron, pero además ellos fueron. La producción, hay una cosa que hoy le llama modo de producción mesoamericano. Es un modo de producción, que es el que permitió sostener todo esto, que se basaba en la milpa, que tiene 4 tipos de cultivo, una cierta rotación, etc.
estaba calculada para el trabajo de la unidad familiar. Si metes a alguien de fuera, ya eso se empieza a romper. Y para evitar problemas, el Calpulli, que era la organización política, redistribuía la tierra, no había propiedad de la tierra. ¿Okay? Entonces, esa fórmula no permitía tener un contingente de esclavos, no hubiera tenido sentido. La otra cosa, el gobierno no tenía el ejército tenía Calpulli. Por lo tanto, el gobierno no tenía la oportunidad de decir, yo me voy a imponer a las manos y voy a esclavizar, porque lo hacían. De hecho, en la sucesión de acá de Tenochtitlan hubo al menos 2 casos de gente que murieron por causas extrañas, y se supone que era por eso, porque querían imponerse, ¿no? Entonces, 2 tlatoanis desaparecieron rápidamente de la historia. Y los escritores también daban indicación todos los escritos. No, claro. Además, hay otro fenómeno. Cuando esclavizan a un pueblo, no crean. Si acaso repite estereotípicamente pero no tiene gusto por crear, y en Mesoamérica eso no se ve en ningún momento. Estoy estilizando un poco, puede que haya habido un momento específico con un problema, pero ese ha sido solucionado. Aquí les traje mira, en Teotihuacán hay 2 ciclos de recorrido. No se pueden hacer los 2 a un día. Si escogen la calle principal, la Avenida de los Muertos, con esos templos tan enormes y demás, eso es largo, es para todo el día. Hay otro ciclo de la periferia, que son los palacetes de los gobernantes, por decirlo de algún modo. Los palacetes están llenos de pintura y miren qué belleza de construcción. Esto es un patio interior. Y si quieren ir un día, yo les recomiendo ese otro ciclo ya de por sí. Porque aún así no pueden ir a todos los palacetes, quieren fijar la mitad. Pero para que vean cómo se vivía ya de una manera más refinada, no con la propaganda oficial del Estado, sino ya íntimamente dentro de la casa. Aquí les traje una muestra de cómo eran las unidades habitacionales en ese momento. Teotihuacán tenía esta fórmula. Era como una cuadra con una gran casa, después una calle y otra gran casa, y así. No eran casas individuales como nosotros hoy. Adentro de esas casas había atos comunes y zonas de uso múltiple, ¿no? Y habitaciones para las parejas, los niños y eso. Las casas eran más o menos así, como están viendo. Los techos eran planos. Había casas de 2 o 3 pisos, pero no mucho más, porque los materiales no daban para nada. ¿Alguna cuestión sobre esto? En esos conjuntos habitacionales he escuchado que han identificado que eran de otras también, venían de otras, claramente como mayas, cierto uso de que eran como embajadas. Sí, de hecho, les mencioné que allá se puede ver en Teotihuacán, al menos, me parece a mí, como una veintena de barrios, demarcados por avenidas grandes. Y adentro tú ves calles estrechitas. Entonces, y por otro lado, los arqueólogos han encontrado en las paredes, en el grafiti y eso, varios tipos de escritura. Se ha identificado un barrio maya. Hay un barrio Totonaca que se meten al subterráneo, van a ver todavía ahí la escritura de Totonaca. Barrio Nahua. Lo más probable es que cada barrio construyera su propia unidad habitacional. Teotihuacán no era una ciudad común y corriente, era una embajada. Venían de todos lados y hacían lo suyo ahí. ¿Ves? Y cada uno estaba representado. Por eso no tenía un rey. Yo me imagino que tenía un gobierno coordinado entre las diferentes naciones de la obra. Que tenía un objetivo de coordinarse entre ellas. Sí, claro. ¿Para qué se unen? ¿Por qué hacen una embajada? Como tamaño ciudad. Porque primero había una necesidad de unir a todo un territorio, de darle un símbolo de unidad y de tener directrices para ciertas cosas. Es decir, que hubiera un montón que hubiera 2 docenas de naciones, no significa que no hubiera una coordinación central. Había esas embajadas tomadas las decisiones, yo me imagino que más con un lenguaje diplomático que con un lenguaje de imposición. Se parece algo así como a Mayapán, pero en dónde. Todo eso se reflejaba en las diferentes unidades. Por ejemplo, si tú te vas a la zona Nahua, vas a encontrar una veintena de ciudades principales. En la zona maya, igual, etc. Pero cada una de estas naciones iba a Teotihuacán, también porque está colocada equidistante y porque era el paso de un tráfico importante que había ahí de materiales, una ciudad estratégica. Pero lo que me llama la atención es que no es étnica, no es de un pueblo, es un conjunto de pueblos. Así que van a visitar una embajada, en esa época era el Gran Duque. Sí,
al día de hoy, estas poblaciones étnicas, por así llamarlas, se mueven adentro del país como pasa en todos los demás países, de casi a la capital, todos. Y en México habrá como, en la Ciudad de México, sabemos cuántos mayas vinieron de allá y viven en México hoy, cuántos de otras poblaciones, porque yo tengo la impresión que no hay, más allá de 4 o 5 personas allí que ves, no siento esta mezcla en la Ciudad de México, étnica. Bueno, la Ciudad de México es muy específica del grupo que vive acá, a pesar de todo el... Pero no representa todo el país, no representa todo el país. Teotihuacán era diferente. Si tú hubieras caminado por allá, hubieras visto gente de muchos grupos vestidos de diferentes maneras, hablando de diferentes lenguas. Era otra cosa. Y de hecho se mantenía así. Se sabe que en el siglo VIII después de Cristo hubo un cambio. Teotihuacán dejó de funcionar, se cayó el sistema. Y siguieron usando esos edificios, pero los empezaron a hacer muros adentro. Hicieron cuarterías y demás. Los muros de Teotihuacán, por ejemplo, medían una unidad específica, porque son así. Esas cuarterías tenían muros más delgados. Eso fue a partir del siglo VIII, es decir, la ciudad cayó. No por casualidad, justo cuando se cae Teotihuacán, empiezan a surgir en toda la periferia un montón de ciudades importantes que hasta entonces no podían destacar. Por ejemplo, Mitra, Tula, Cholula, Chichén Itzá, Tajín, ciudades muy refinadas, muy lindas, pero posteriores. Palenque. Palenque es una etapa anterior, bastante anterior, sí. Pero, digamos, Chichén sí ya es eso. Y posteriormente, 500 años después, Mayapán. Hay etapas. Pero fíjense, no es casual. Porque se acabó el poder centralizado y cada nación quiso tener su independencia. Tampoco es casual que todas las lenguas nativas que sobreviven hoy en México hayan surgido en ese periodo. Así que si le hablan, por ejemplo, de náhuatl, no tiene 2000 años, tiene 1200 años. Maya, 1200 años. ¿Qué significa esto? Que en la época de Teotihuacán se hablaba una lengua común, era la lengua oficial, y todo lo demás eran lenguas locales sin posibilidad de subir. Pero cuando se cayó la ciudad, esas lenguas empezaron a desplegarse y agarraron el cuerpo que tiene igual todavía. Sí. Tenemos un participante sí. Que tiene una pregunta. Adelante, Cecilia. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Yo quería preguntar para entender un poco más las dimensiones de esta casa, ¿cuántas personas podrían vivir aquí? Se habla ¿para qué dimensión era? Hablamos de barrios, de naciones, de... Cecilia, mira, a ver, yo no creo que un campesino tuviera esa casa. A ver, estas eran casas representativas de naciones, de pueblos, representativas. Me imagino que ahí vivía gente de cierta clase, la familia del diplomático, del embajador, ¿no? Se sabe que llegaban a tener unos 80 o 100 personas. Pero alrededor había un montón de casitas que hoy no sabemos, porque desaparecieron, que lo mantenían a esa unidad. Y este conjunto alrededor, por la estructura vigesimal, yo calculo unas 400 personas en total, con unidades habitacionales. Pon 20 de eso y ya tiene un barrio, y así. Y todo estaba perfectamente distribuido porque hacían primero los trazos de las calles, no como hoy. Los trazos primero, y ya después te ciñen a eso. Entonces, por eso tú puedes seguir arqueológicamente una avenida, no va haciendo BS, nada. Es más, estaban tan perfectamente orientadas a los sapos que todavía hoy podemos reconocer en qué fecha las dedicaron esas calles. Claro, eso se llama la disciplina de la arqueastronomía en la que se dedica a eso. Dice, esta orientación es tal fecha, voy a buscar aquí este monumento y ahí aparece. Es una disciplina muy útil para estas cosas. Respondiendo a tu pregunta, tú me preguntaste sobre cómo sabemos que no había esclavitud. Mira, la creatividad es fundamental. La creatividad nahuatl es espiritual. No es arte por arte como hoy. No se trataba de hacer cosas sensacionales para... No, sino cosas que significaran algo. Por eso te puse este ejemplo, digamos, lo que es el trabajo, en la época en que no había una máquina, un taladro, nada de eso, de labrar una chapa de esta, descubrir una masa, en fin. Eran piezas que algunas de ellas llevaban toda la vida del artesano o del artista.
para representar ciertos conceptos, que en el caso de Teotihuacán, y que me disculpen los arqueólogos, pero no era al servicio de una clase gobernante, sino al servicio de un propósito, de un proyecto. Por eso estas caras que les voy a mostrar, si bien algunas responden a personas en particular, otras simplemente reflejan un estereotipo, un ideal. Eso lo va a ver Teotihuacán. Por ejemplo, este mural y este otro son un estereotipo. Lo que se está tratando de decir con eso es algo que va más allá de lo personal. No es que fulanito y su familia vivieron aquí, no. Estamos hablando de principios. Si te vas a la zona maya o a la zona náhuatl y demás, sí vas a encontrar elementos personales, nombres, fechas de personas. Pero en Teotihuacán no, y eso a mí me llama la atención. ¿Te das cuenta que quería decir el artista cuando hablaba esa boca? Esa mirada. Aparte del dominio del material, ponte a hacer eso con algo, ponte a lograr eso con una piedra. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Es que yo no quiero ni pensar cuánto tiempo me llevaría a mí hacer eso. Me quedaría con esa expresividad. ¿Qué querría decir con eso? Esas son las cosas que hay que preguntarse. Aquí les pongo un ejemplo de una almena que está labrada en alabastro, una piedra muy agradable. Y ven representada una, vamos a decir una deidad, está rodeada de una estrella de 5 puntas. Por eso sabemos que es un momento del ciclo de un planeta. ¿A ver quién identifica esa estrella? Venus. Es el ciclo de Venus. Debajo ven 3 ríos que salen de su boca con ojos. Son los ríos del inframundo, pero tienen ojos. ¿Qué quiere decir ríos? Ríos con ojos. Estratos de conciencia. Está hablando de los niveles de su conciencia. Porque esos son los ríos del inframundo. Por eso van a verlo mucho allá, son ríos con ojos. Aquí les puse el emblema de la guerra, pero lo que llamaba guerra florida, que es el autocultivo. Aquí les traje muchas estatuillas de estas que tienen un adentro y un afuera. El afuera es simple, el adentro es elaborado y tiene colores. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué relevancia? Es decir, distinguir la apariencia de la esencia. Pero no solo eso, miren los rostros. Olvídense de las películas que te pintan a los mesoamericanos como gente sangrienta, airada. No era así, simplemente. Sabemos cómo era porque dejaron su propio retrato. Podría ser como la espiritualidad. La espiritualidad de las piezas más abundantes de América son personajes haciendo en una postura de loto meditando. Eso es lo más común. Después tú ves que un cineasta viene y te va a enseñar a ti que los que vivían acá eran unos salvajes con él. Y lo peor es que las comunidades se están bebiendo eso y están tratando de evitar. Por eso es necesario también acercar a las comunidades a sus lugares de origen. Mira esa cara de ese señor, es un viejito, se ve por las arrugas. Es una asceta. Ese era el ideal de aquella sociedad. Una sociedad que consume arte a su medida. Lo que nosotros consumimos hoy define la civilización occidental que tenemos. Y por los restos que quedaron en Teotihuacán definimos la civilización anahuac. Al lado les puse un mástil, que es un marcador de juego de pelota por módulos. Son módulos que se van encajando de piedra, que representan los 4 elementos: fuego, aire, tierra, agua, etc. Eso era muy importante de aquella sociedad, integrarse. Sí. Estas son ejemplos de las vasijas. A mí me gustan las vasijas teotihuacanas porque son muy simples. El artista no quería darle mucha forma, más bien lo que quería era pintar. Al fresco incluso pintaba, es decir, es más un muralito que un vaso en el sentido moderno. Otra cosa que abunda mucho allá son los murales. Si hay tanto mural hoy en Teotihuacán y no reúno todavía, estamos viendo quizás un 1% de los murales. Y más allá de lo que nos cuentan, ¿no? De las Sí. historias, tú ves la vasija que acaba de tratar, ¿no? Contrástenla con esta idea de canibalismo, de salvajismo. O sea, es algo que es un shock, que no hay un match. O sea esas prácticas caníbales se han identificado, pero se han identificado en algunas poblaciones. A ver, piensa en México hoy.
Si te vas con determinada comunidad, vas a encontrar lo que te dé la gana. Sacrificadores, caníbales. Imagina que México fuera invadido por una potencia extranjera que a sus funcionarios les quiere Estados Unidos. Eliminan cualquier evidencia de algo positivo, pero si ves algo raro, no exagerado. No estoy especulando. Vicente fue allá al archivo de Sevilla y estuvo viendo los comunicados de los reyes de España. Básicamente lo que decían era eso. Si hay un tipo raro que asesina a gente por allá, tú dices, esa comunidad es una comunidad asesina. Si por aquí hay sodomitas, se llamaban en esa época, todos son sodomitas. Fíjense que acusaron a la boca de 3 cosas: canibalismo, sacrificio humano y sodomía. Ahora vamos a España. Resulta que las leyes españolas del siglo XVI no permitían invadir otros países, porque eso era una falta moral muy grave. Solo se podía invadir otro país con 2 condiciones: si ese país pide la invasión, o si sus moradores son caníbales, sacrificados. Estaban forzados por sus propias leyes, sí, claro, a demostrar, sí, claro, que América estaba poblada por ese tipo de poblaciones. Lo que es increíble es que después de la supuesta independencia, las propias instituciones gubernamentales sigan soportando esa idea de canibalismo. Como hace unos años, creo que un año te mandé el INAH haciendo una campaña, y en su campaña eran unas pinturas de supuestamente un proceso de sacrificio, ¿no? De una masacre ahí, pero el propio INAH. Mira, es que son cosas que... ¿Recuerda cuando descubrieron ese círculo de cráneos, el Zompanto? En total se calcula como 80.000 cráneos, dijeron los cronistas que estaban ahí. Se han descubierto que eran unos 600, pero debe haber muchos más, también muchos se deben haber destruido. En cuanto se descubrió, el INAH hizo un reporte de prensa en estos términos. Yo lo leí, estaban los periodistas ahí, ¿no? Y les digo, los periodistas enseguida con la pregunta: ¿y esto es evidencia de sacrificio humano? Sí. Y no hay uno que pregunte: ¿dónde está la evidencia? Muéstrame, señálamela con el dedo, porque estoy viendo un cráneo. No estoy viendo un pecho roto que le sacaron, estoy viendo un cráneo. También lo están diciendo porque la pirámide fue construida poco a poco. Por eso también lo están manejando. Sí, claro. Por eso mismo lo están haciendo así. Porque el templo mayor fue adelantando, se fue adelantando. Claro, sí, sí. Pero esa es una de las causas por las que están diciendo. Sí, pero vamos al tema específico. Tú dices, imagínate un tribunal, fulano mató al otro y le sacó el corazón. ¿Y qué tenemos como prueba? Un cráneo. Pero aquí viene el antropólogo, y los de Lina son antropólogos y saben medir esto. A ver, ese cráneo primero, hay un cráneo de un niño, de un viejo, de toda la sociedad. Está representado aquí. Segundo, no hay uno que sea un entierro original. Todos son entierros secundarios. Esto significa que estas personas fueron enterradas durante años. Después se trajo su cráneo y se puso en un monumento. Sí. Ahora vamos para Europa. Para, no sé, Francia, España también, Europa Oriental. ¿Qué hay en los sótanos de los templos? Cráneos de gente que muere, los entierran ahí, así de sencillo. También entierro secundario, por cierto. Es la misma práctica. Pero ¿por qué aquello no se califica de sacrificio humano? Porque esto sí, ¿dónde está la evidencia? Yo le planteé una discusión bastante amplia, mucha gente participó ahí en Internet Alina, y me tuvo que decir, sí, no hay la menor evidencia que eso sea sacrificio. Entonces, ¿por qué a los periodistas rusos, que fueron los que daban a conocer la noticia, ustedes le insinúan eso para que el periodista entonces escriba una nota amarilla? ¿Por qué? Porque así gana su dinero. Claro, sí, ven, claro. Si tú escribes una tesis en México sobre sacrificio humano, no tienes que probar nada. Claro. Pero si escribes una tesis diciendo que es falso, no importa cuánto lo pruebes, simplemente no funciona. Nosotros lo vimos con un guía turístico de Teotihuacán. El guía tiene que decir, ¿sabes qué? Cuando hablo de sacrificio, cuando hablo de tal y una cual cosa, me deja por ahí. Si le digo una vez un guía, y si lo pongo todo de otra manera, no me deja. El amarillo. El morbo. Claro. Muy brevemente les quiero mencionar por los murales, si lo ven,
para que detecten algunos detalles simbólicos. Por ejemplo, aquí vemos una representación abstracta de un poder, el poder de sembrar. Lo que está saliendo de sus manos son semillas. Pero si se fijan, no hay dos iguales. Cada semillita tiene, ¿lo ves? ¿Se percibe ahí? ¿Sí? Cada semillita tiene su caracterización porque al mismo tiempo es una frase, es escritura. Y entonces el ruido de la semilla que cae es una oración que se eleva. La palabra. Es la palabra. ¿Ves? Esta escritura de Teotihuacán no se ha descifrado. Lo más que sabemos es que es silábica. Es decir, reflejar los sílabos de la lengua. Pero como no se sabe cuál es la lengua, no se ha podido descifrar. Sin embargo, hay tanta de esta escritura ya que pienso que si alguno de ustedes quiere hacer un día una tesis, tiene material. Y por comparación, uno se va dando cuenta. Aunque agarre un grifo y ya vas armando lo demás. ¿Sí? A ver si les traje otra. Bueno, aquí ven cómo se eleva esa vírgula de la palabra y adentro tiene una oración con X cantidad de sílabas. Aquí hay material para trabajar. Y no han podido descifrar. No se da, no se ha estudiado. Como escritura no se ha estudiado. Si tú vas a la academia y dices, ¿qué es eso? Dice, son semillas. También hay tanto que hacer en Anáhuac que no se puede detener todo, pero yo pienso que descifrar los escritos de Teotihuacán, el día que se haga va a ser una revelación. Y todos estos, o sea, porque en base a este tipo de imágenes, ¿no? Sí. Ha habido esta confusión de que la población y los reyes sí. tenían todos estos plumajes, usaban todos estos plumajes. ¿De dónde viene una conceptualización en las imágenes con ese tipo de parafernalia? Efectivamente, ¿Es de otro nivel de atención que ven? A ver, las estatuas y las imágenes pintadas tienen plumas. En este caso estamos viendo aquí a Tlahuicalpan, que es Venus matutino, digamos. Es un concepto divino. No, con esto no estoy diciendo que sea un dios en el sentido de una entidad que vive allá arriba y demás, sino es la personificación de un poder. Las imágenes divinas sí tenían plumas. Y ocasionalmente, cuando se hacían ciertas escenificaciones, ten en cuenta que los gritos en esa época se hacían en el centro de las plazas. Por eso van a ver en el centro, ahí en el mismo Teotihuacán, van a ver un teatro cuadrangular frente a la pirámide de la luz. ¿Se acuerdan? Lo que han ido. Hay un teatro ahí cuadrangular como de esta altura. ¿Para qué era eso? Arriba se hacía un rito. El rito en realidad era teatro. ¿Y qué personificaban los sacerdotes y sus acólitos? Ya, a las deidades. Los mitos. Cómo los dioses crearon el mundo, ese tipo de cosas. Ahí sí se vendían. Eventualmente podía ir un Tlatoani y asumir, pero no era lo común. Esta profusión de pluma que vemos hoy es de 1910 para acá. Antes no era así. Entonces, solo como representación de. Solo las usaban. Es más, un cronista lo dijo, a ellos les molestaba mucho que la gente usara plumas. Eso solo era el tributo de los dioses. ¿Ves? Siempre había alguno que se hacía el listo y se bajaba del teatro y todavía no quería quitar el penacho, pero si abusaba de eso no podía. Claro. Pero para que vean todas esas imágenes que nos han creado, ¿no? De que así estaban todo el tiempo, con toda esta idea de hacerlos salvajes, de los sí, no. Y no una civilización normal. Y no es la realidad de lo que pasó. Ibas a hablar tú, sí. Es que a mí me sigue causando como mucho ruido cuando empiezas a decir como de los que eran considerados como ricos o con sí, la clase más, ¿no? Sí. Nos referimos a que eran las personas consideradas más sabias y por lo tanto tenían ciertas condiciones. No. De hecho, los sabios en esa época ostentaban pobreza. Era parte de, digamos, la etiqueta de un sabio. También los gobernantes, te voy a decir, del gobernante se esperaba que fuera una persona pobre y que saliera pobre. Eso era incluso un principio. Pero una cosa es que tú, las personas, no tengas nada y otra es que representes un Estado. La majestad del Estado impone determinada clase, determinadas cosas, ¿no? Te pongo el caso de Moctezuma. Los españoles lo describen a su manera como un rey de allá. Pero en lo personal, él vivía en una celda de un monasterio. ¿Ves? Y se cuentan cosas que nosotros no aguantaríamos del tipo de rigor de su vida, ayuno y prácticas de ese tipo. Luego, era una sociedad diferente de la nuestra. En ese momento había un principio llamado merecimiento. Hoy se llama, macehualista. Todavía hoy se usa la palabra macehual en los campos para decir una persona que merece lo que gana.
y el merecimiento exigía que mientras más nivel en la jerarquía social tenía la persona, más ejemplo hubiera. Ya llegar al máximo nivel no podías equivocarte porque te costaba la vida. Así, las leyes estaban diseñadas de esa manera. Es el único modo de sobrevivir en una sociedad, como les digo, aislada. Un poco de corrupción que hubiera implicado. A ver, en los relatos que se traen en ciertos países en la actualidad, ¿qué hubiera implicado en esa área? No sobrevive, se disipa todo, se va la energía, sí. ¿Y entonces de dónde venía esa riqueza? ¿Era por parte del tequio? O sea, la riqueza no era como hoy. Hoy, mira, hoy una persona puede tener más riqueza que todos los nuevos. Una persona. Es decir, las cosas están muy diferentes de la actualidad, pero no solo análogo. Hoy cualquier millonario del mundo es más rico que el más rico faraón o César que hubiera existido. Las cosas han cambiado mucho. En una época en que no había grandes medios tecnológicos, la riqueza estaba bastante parejamente distribuida. Tampoco había modo Pero ¿de dónde lo obtenía? No, había diferencias. Y las diferencias eran básicas. ¿De dónde lo obtenía? A ver, si te refieres a metales, las obtenían de minas. Sí, pero o sea, la comunidad lo aportaba como tequio hacia estas familias que eran los representantes. No. Había una clase empresarial y había mercados. La clase empresarial se llamaba los postecas y eran personas con un poco más de chispa que decían, ¿sabes qué? Yo voy a dedicarme 10 años a trabajar, pero ese producto me voy a tal lugar que no tiene, y terminaban así fastuosas mansiones, ¿ves? Había también una cosa interesante, los postecas, los que tenían más éxito, no podían caminar de día. ¿Sabía eso? No, ellos no podían salir de día, salían de noche. ¿Por qué? Porque no se veía bien la utilización de la riqueza. ¿Sí? Y podían buscarse un problema con la autoridad. ¿Sí? Los postecas eran ricos, pero por ejemplo la clase gubernamental no. Los del gobierno no podían ser postecas. Y los postecas eran en todos era solamente, o sea, ¿de dónde eran los postecas? ¿Eran representantes de todos los pueblos o eran solamente? No, eran propiedad privada. Era iniciativa privada. Claro, se canalizaba a través de la familia ampliada, no era como hoy familia de padre, madre y hijos, no, eran familias, ponte, de 30, 40 personas. Entonces unían sus esfuerzos, hacían una empresa. Y ahí mismo de ese lugar. Y había total respeto a su propiedad, siempre le pagaban impuestos, que era una quinta parte, un 20%, era el impuesto de carga, estaba reglamentado. Es decir, vamos a salirnos de la idea de los estados socialistas de América, eso no existió nunca. ¿Ok? Un pilar de aquella sociedad era el comercio, sin eso no hubieran podido mantenerse. Y no pueden mantener comercio si no le garantiza a la persona que se está rompiendo los pies en esas lomas que va a tener su ganancia. De hecho, uno de los problemas cuando llegaron los españoles fue que había una fuerte tensión entre la clase comercial que tenía dinero y la clase política que no lo tenía. ¿Pero eso fue más adelante o desde antes de lo que eso los españoles ya lo reportaron, no muy conscientemente, pero sí describieron fenómenos que tú al estudiarlo te das cuenta que era eso. ¿Ves? Por ejemplo, los platoanes, los líderes de acá, tenían que quedar bien con los grandes comerciantes. Porque este podía comprarles un ejército allá, ¿ves? Es decir, empezaron a haber ciertos problemas en Aragón. Si no hubieran llegado los españoles, habría habido una crisis cíclica. En Aragón, una crisis cíclica. Cada tantos años, y de nuevo empezaron a levantar. Es lo que pasa con las sociedades aisladas. Aislados no pueden mantener una línea recta. Así que aquí tenemos una enseñanza fundamental para nuestra época. ¿Alguna cuestión? Aquí les puse ejemplo de cómo era, digamos, un pórtico, uno de los pocos que se conservan, para que vean profusa, muy profusa la decoración. Ni siquiera lo tenemos hoy. Si quieres hacerlo, te pones y lo haces, pero la sociedad no te alienta a ello, porque tienes que trabajar en otra cosa, quizás más servir, lo haces. Pero hace 1500 años tenían esa figura sí. y esa capacidad de dedicar tanto tiempo a hacer. Calidad de vida. También punto de pensar en, mira, lo que costaban las armas de un guerrero en la época de Teotihuacán es más o menos que será con mucho una semana de trabajo de una persona. Fácil. En la actualidad, la mitad del presupuesto se va a parar. Si no fuera así, ¿cuánto quedaría? Y lo que destruye. Sí, no, y además que tiene que cambiar cada 5 años o voto, y hasta no saben ni dónde votarlo después. Es decir, un despilfarro sorprendente. Eso no se lo permitía aquella sociedad.
Claro, se podían dar el lujo de no tener ese presupuesto militar porque no tenían un rival de frontera. Es así de simple. No estoy de ninguna manera diciendo que fueran diferentes a nosotros en potencia, solo que cambiaban las circunstancias. Aquí les traje un mural donde se ve, por ejemplo, un planeta. Y ese planeta está formado por un montón de semillas de maíz con caracoles. Las semillas de maíz significan el poder de germinar, el poder de la vida. Y las caracolas de la vida. ¿Cómo sabes de Un planeta, les digo, no en el sentido astronómico de hoy, sino ves abajo el agua, los ríos del inframundo, es mucho más grande, ¿no? Los ríos del inframundo donde van unos animalitos que están arrastrando semillas, nadando y eso, son los potenciales que están en el subconsciente, que están adentro. Y arriba se manifiesta como floración, y el mural sigue para arriba, ves arriba ya, hay unos templos triangulares en el cielo. Entonces, esta parte negra, el rojo, está representando el planeta, el mundo de manifestación, lo que vemos. Sí. Si tienen alguna cuestión, porque ya me cansé ahora. Sí, ¿nos podrían comentar cómo fue su experiencia con Teotihuacán? La primera vez que fuiste, ¿a qué edad fue, Eduardo? ¿Tú, Frank, cómo fue esa primera impresión al estar en Teotihuacán? Joder, ¿qué tú sabes? ¿Yo? A mí me impresionó mucho, pero ya la he conocido bastante bien también. La había estudiado, de hecho. Pero no es lo mismo libro que... ¿Y cuando estuviste ahí, qué pasó? Fue tan apabullante que ni siquiera vi realmente lo que había. Y tuve que volver, que será una veintena de veces para allá, empezar a decir, mira, por acá y por acá. Porque al principio es apantallante. Sobre todo me impresionó una cosa, Vicente, tú como diseñador te darás cuenta. La ciudad tenía una estética y no se podían salir de ella. Si se fijan, es una ciudad plana. A pesar de lo alto de sus edificios, tú no miras de lejos y los ves plano. En cambio, te vas a una ciudad maya, Tikal, en el caso más clásico, y oye, todo es por ahí para arriba, ¿no? ¿Qué efecto produce? Eso fue lo que me puse a pensar en el primer año. ¿Qué efecto produce en uno, como visitante? Una ciudad plana. Pero no un desierto, sino lleno de edificios, pero plano. Pues estructura, ¿no? Como orden. ¿Por qué no se permitía, por ejemplo, que sobresaliera uno, que hubiera esa disparidad, que fuera plano? No distinción de clases. Genera una fuerte marca entre el cielo y la tierra. Sientes que el cielo te aplasta. ¿Ves? Entonces es una ciudad espiritual. En cambio, si tú estás en una selva de edificios, eso no es espiritual. Estás en una selva de edificios. ¿Ves? Pero quédate en un desierto, con el cielo arriba. ¿Qué imagen te produce? Esa era la imagen que querían dar ellos. Por eso había reglas. De hecho, había reglas incluso para el tamaño de los edificios. Esto se sabe porque la heredera de Teotihuacán fue Cholula. Y en Cholula tuvieron un problema con la pirámide grande de Cholula terrible y dictaron, esto fue a principios de la era cristiana, dictaron, ¿sabes qué? No van a pasar de tal altura porque sería ofensivo para el otro, para los demás grupos y demás. Así que máximo eran el tamaño de la pirámide grande de acá de Tenochtitlan, que era hasta donde, un poquito arriba de los campanarios actuales. En Cholula quisieron hacer una cosa demasiado grande. Ya que la misión, les voy a decir otro aspecto de esta ciudad. Era una ciudad refugio. Es decir, era la Meca. En las culturas antiguas tenían ciudades donde tú entrabas ahí y ya no te agarraba la ley. Esto se hacía para evitar abusos. Siempre hay que darle chance, ¿no? De modo que cada cierta cantidad de terreno tenían una ciudad donde tú te podías refugiar y entonces ya con calma se analizaba qué había ahí. Era una ciudad donde no se permitía ejércitos y no se permitían guerras. Esto lo sabemos porque cuando cayó Teotihuacán enseguida Cholula agarró y se hizo la Meca de Mesoamérica y simplemente ahí no había ejércitos. Se defendía del prestigio y por eso mismo nadie se atrevía a atacarla porque entonces se llevaba una maldición, todos los demás habían caído arriba. ¿Ven? Y por eso cuando llegaron los españoles en octubre de 1519 nada tontos, fueron directos para arriba de Cholula, que era como decir Teotihuacán. No había ejército, había riqueza, ¿ves? Promover una masacre de más como 6.000 sacerdotes que marcó las cosas. En otras palabras,
todo lo que significaba desde el punto de vista espiritual Teotihuacán siguió después 8 lugares. Donde quiera que tú te fijes en Mesoamérica, siempre hay una ciudad que lleva la batuta, ¿no? El periodo que van a ver ustedes ahora en las piedras es entre el 300 a.C. y el 800 después de Cristo. Ya cuando llegaron los mexicas, la ciudad era una ruina. Pero todavía, cada vez que había que entronizaban un Tlatoani, lo llevaban como fuera una ruina. Porque era la ciudad de prestigio. Pero decirles otra cosa curiosa, los mexicas hicieron arqueología en Teotihuacán, no creo que son los primeros. Así que los arqueólogos a cada rato se encuentran en una galería mexica. Así una manera muy ruda, ¿no? Mete ahí y agarra lo que puedas. Y trajeron un montón de objetos para acá, para Teotihuacán. Así que tengan en cuenta que ya en esa época había interés por ver cómo eran las raíces. Buena parte del arte mexica es imitación del arte Teotihuacán. ¿Tenías preguntas ya? Ah, sí. ¿Qué? Sí. Ah, adelante, doctora. Me gustaría que apuntaras los 2 puntos. Uno sobre los sacrificios humanos, quisiera que nos dijeras con todas sus palabras que no existían sacrificios humanos y que nos expliques qué significan esas imágenes en los lugares que se ven, porque es un lugar común en todos los videos que la gente ve y todo eso, e interpretan esas imágenes como sacrificios humanos, etc. Y otro punto que me gustaría que nos platicaras un poco es del templo de los Quetzales en Teotihuacán, porque es un lugar súper sagrado, yo he estado ahí, y es una cosa que a mí me ha dejado boquiabierta lo que se siente de energía en ese lugar, y casi nadie habla de eso. Después que se ha papado. Comencemos por el templo de Quetzalpóatl. Realmente no se sabe qué función tenía, pero su ubicación indica que era un área como de espera de sacerdotes para sacramentos, para ofrendas y cosas así. Es un área muy sagrada, pero también por la forma que tienen las habitaciones, me daba la impresión que se usaba para escuela. Quizás era un colegio sacerdotal o algo así. No un colegio laico porque estaba en un lugar demasiado caro de Teotihuacán, el lugar exacto, ahí saliendo a la derecha de la pirámide de la luna. Pero obviamente los sacerdotes estudiaban en algún lugar. Una cosa interesante que les voy a decir, estuve en un sitio allá en Teotihuacán que se llama La Ventilla, justamente cuando estaban sacando todo aquello, ¿no? ¿Te acuerdas del muro ese del suelo lleno de glifos? En La Ventilla se pudo ver que era una universidad, y por lo menos la habitación donde se daba agrimensura y otra materia están ahí reflejadas, porque los estudiantes dibujaban las cosas. Yo me imagino que el templo, lo que había el templo de Quetzalpóatl, que sabe Dios cómo se llamaba, era el colegio sacerdotal, o por lo menos un área de espera de sacerdotes. Era más grande, era mucho más grande, se conservan los pedazos, y la verdad es que sobrecoge el alma. Además es un oasis en medio de tanto sol, que queda ahí una penumbra muy rica. Respecto a la otra cuestión, yo no puedo decir que en Aragua no haya habido sacrificio de personas, porque no conozco una sola cultura de la tierra que no sacrifique a los indeseables. ¿Ves? Nosotros lo hacemos hoy. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos al año se sacrifican tantas personas como en Aragua en toda su historia. ¿Ves? Luego, decir que los arahuacas no mataban delincuentes, enemigos políticos, eso sería mentir. Hay evidencia de que lo hicieron. Solo lo hicieron en pequeña cantidad, porque tampoco era una sociedad tan esquizofrénica como la actual, había menos gente que hoy. Ahora, ¿había sacrificios humanos en el sentido ritual? Bueno, todas las sociedades, los hombres y los siriamientos. Te voy a poner un ejemplo conocido. Durante 200 años en Europa sacrificaron quizás 200.000 personas en hoguera por un motivo ritual, un motivo religioso. ¿Sí? Claro, en Aragua nunca llegaron a ese extremo, pero que había, en algún momento hubo sectas de desequilibrados mentales que interpretaban literalmente el tema del sacrificio, seguro, eran seres humanos. Surgió otra pregunta, la Toltecayo,
producto cultural de los nahuatl. ¿Preconiza los sacrificios humanos? No, y punto. Así, no y punto. Olvídense de Isaac y su padre clavando, olvídense de eso. Eso no aparece acá. La religión mesoamericana simplemente no era intolerante. La prueba es que cuando llegaron los españoles con su Biblia, les voy a darme acá, me interesa la Biblia, quiero leer la Biblia. No tengo problemas con eso. Esto deriva también del hecho de que no había una civilización de frontera con otra religión. Eso no había respecto a lo que es definirse. De manera que el contacto con lo espiritual se veía como algo subjetivo y privado, no como una institución y menos gubernamental. Entonces, no había este planteamiento de la extracción del corazón como parte de un ritual periódico, como es lo que se maneja un ritual periódico. No, eso así, no. Había, por supuesto, representaciones de sacrificados en los templos. Cada templo tenía la suya, como cada iglesia católica tiene la suya. ¿Por qué? ¿Qué significa el sacrificado? Bueno, si leemos el Popol Vuh, que al principio del mundo, del universo, sacrificaron a un ser, y ese ser es el fundamento de todo lo demás. Es como sacrificio. Si vemos a Jesús en la cruz, pensamos, llega alguien y ve y pues, dice, esta sociedad se dedicaba a matar. Es lo que van a pensar en su momento. Dentro de unos miles de años puede estar seguro de eso. Crucifijo que encuentre, crucifijo que vamos a usar como evidencia que nosotros sacrificamos personas en culto, pero hoy sabemos que no es así. ¿Cómo sabemos realmente que ellos no sacrificaban personas en el culto? Por el testimonio de los propios anahuacas. Fíjate, cuando vas a un tribunal, tú tienes que escuchar tanto la parte acusadora como la parte acusada, las dos partes. Tienes que escuchar a la víctima y al victimario. Hasta ahora la historia solo escucha a la parte que triunfó. Y puedes estar segura que los españoles tenían toda la intención del mundo de mistificar lo que pasó. Además, la necesidad legal de hacerlo. De haber puesto la cosa, como eran que han ido al tribunal en España. Muchos fueron al tribunal en España, incluyendo el obispo Landa, por quemar los códices de eso. No era una época tan cruda como solemos pensar. Había unas leyes. Y estas leyes, desgraciadamente, decían estas tres cosas que les dije, ya saben. Canibalismo, sodomía y lo otro. Y da la casualidad que todos los mesoamericanos eran eso. Por el medio, ¿quiénes estaban? Una soldadesca ávida de oro. Tengan en cuenta una cosa, con esto quiero ir terminando. Primero el barque, como se diga, de oro de América. Para Europa fueron 70 toneladas. Que en esa época era más de lo que tenía un estado cualquier otro. Ahorita ya no, pero en esa época era el cambio. Y eso siguió durante 2 siglos. Saquearon los esfuerzos de miles de años de una tercera parte de la humanidad. No es casual que justamente cuando llegaron esos embarques de oro a Europa, subió el capitalismo. El capitalismo fue financiado con oro de América y con sudor de África. Fue un cambio brutal en las condiciones energéticas de más o menos sobrevivir a de pronto tener unas capacidades enormes de inversión y de todo lo que tú quieras, y eso financió lo que ustedes saben que existe hoy. Así que no es cierto que el capitalismo haya surgido como evolución natural del feudalismo, que fue, eso son tonterías, fue un robo vil. Si no entendemos ese origen, no vamos a entender qué es lo que está pasando hoy. Sí. Claro. Hablaste de cristianización. Yo te quería preguntar, que en 1821 hay 90% de las personas que hablan que hablan las lenguas que se propagaron desde 900 en la caída de Tenochtitlán. De esta población, en 1821, ¿cuántos cristianos hay? De esos 90% que no hablan ni latín ni español. ¿Y cómo hicieron para cristianizar al país y la gente? Claro. ¿Tradujeron la Biblia en esas lenguas? Depende de lo que llames cristiano y depende de cómo se lo preguntas. Por ejemplo, con cristiano me refiero a católico. Depende de lo que le llame católico. Si les hubiera preguntado en ese momento, te habría dicho: sí, somos católicos. Pero, ¿qué es lo que hacen en su casa? ¿Qué es lo que hacen en su comunidad? Todavía hoy tuvimos nosotros la experiencia de una comunidad que la primera vez que les preguntamos se dijeron católicos. Les preguntamos de nuevo: ¿de veras son católicos? Y dijeron: no, nosotros no somos cristianos. Imagínate hace 2 siglos. Imagínate cuando la diferencia política, el derecho a la política te lo daba el español, y por lo tanto la colonia no quería que los nativos aprendieran español. Por lo tanto, las lenguas estaban vivas con toda su ideología. Realmente México no fue cristiano hasta tiempo bastante reciente.
Pero, hombre, si el poder quiere que yo me ponga la etiqueta de cristiano y que haya con una cruz, ¿qué ponían adentro las cruces o debajo? Todavía siguen apareciendo las estatuas de las deidades anteriores, ¿no? Todavía siguen apareciendo. Adentro de una cruz aparece un códice hace poco, allá en España. Luego, todo depende. ¿Qué quiere decir? A quien se lo pregunte, en qué contexto. Quiero decirles algo, todavía aún las comunidades de México se declaran católicas, pero si escapan un poco, es un catolicismo bastante raro. Entiendo que a la Iglesia Católica no le gusta ese catolicismo. Y si sigues escapando vas a encontrar clases sacerdotales que conscientemente mantienen la religión de sus ancestros. El caso más claro es el de la comunidad mística. Estamos hablando de cuántos, 200.000 personas, que así lo dice, mi religión es la de, si ellos le llaman con el rey, que sea católico. Aquí, a ver. Así. Eso existe todavía hoy en México. Por eso les digo que una cosa es el México que vivimos en el día a día en una ciudad y otra es el México profundo que sigue ahí. Y yo pienso que se puede hacer digamos, una alianza fructífera. Porque tampoco se trata de satanizar, es que no, hablamos español, hay que borrar la lengua. ¿Ves? Sino una alianza fructífera, que todo el mundo sea reconocido. Oye, y una pregunta. En algún momento Anáhuac llegó a alcanzar 40 millones de población. Es lo que le calculo. El ideal, digamos, por orden vigesimal, eran 64 millones. Pero yo no creo que haya llegado jamás ahí. Sin embargo, los hallazgos en la zona maya, te enteraste, ¿no? De esas cosas que metieron. ¿Cómo se llaman esos hallazgos que hicieron el maya? Los radares, eso, los láseres, eso. Si solo el país maya tenía 20 millones, ¿cuánto calcula para todos los demás juntos? Por lo menos 20. Oye, ¿y cómo contrasta eso con el hecho de que en 1910 México tenía 10 millones? Ah, no, pero es que una caída total. Estamos hablando de la pérdida de una civilización. Pero ya te dice mucho, ¿no? Te dice sí. Que era una civilización que 1000 años antes eran 40 millones, ¿ok? Y que baja a 10 millones a principios de la revolución. Sí. Es que no puedes comparar las condiciones de vida ni nada. Ahorita estamos en un milagro tecnológico que permite la supervivencia de mucha gente, pero eso es muy endeble, es muy frágil. No es lo mismo que una civilización estable que mantuvo el mismo número de gente durante un milenio o dos. Pero es importante que lo dimensionen, porque si comparan en esas épocas a cualquier país europeo, ¿no? O a todo, o sea, contra una civilización que tenía 40 millones de habitantes. Un número de ciudades impresionantes esparcidas en todas partes, ¿ok? Con lo que vivía Europa en aquella época, en cuanto a población, en cuanto a ciudades, bueno, pues nada que ver con lo que se vivía acá. Estaban al límite también, eso hay que decirlo, al límite de sus posibilidades, por ejemplo, de comunicación. No pueden mantener a tanta gente sin un sistema de comunicación y intercambio, porque se empiezan a atomizar en la orilla, estaban en el límite, de ahí no salían. Y parece que eso es una medida universal, porque cuando nos vamos a Europa, por ejemplo, vemos que en el periodo de estabilidad del Imperio Romano, 40 millones de personas. Hicieron unas conquistas, llegaron a 70 millones y se fracturaron en varios imperios. Y en Asia también, tenemos más o menos ese tipo de medidas. Todo depende de la disponibilidad tecnológica, ¿no? Pero recuerden esto, ahorita nosotros vivimos en México el eco de una civilización de quinta o sexta generación. No es ni de lejos una civilización madre. Tenemos otros intereses que aquellos no poseían, pero a su vez nos faltan intereses que ellos tenían. Quienes crean desde cero sus propios medios tienen una posición frente a la naturaleza muy diferente a la que queremos nosotros. La posición no es traer y con la cabeza baja, adorando seres superiores y con un nudo al cuello, ustedes saben de qué hablo. Entonces, la posición de los anahuacas era muy diferente. Les pongo un ejemplo, que eran más o menos unas 200 oraciones de las que se rezaban en los templos de Anahuac. Ninguna le pide nada a ningún dios. No hay una sola petición a Dios. Era otra óptica. Otra óptica. Ellos crearon su maíz, no me lo dio ningún dios. Y eso cambiaba las cosas. Radicalmente. Por eso, la posición del ser humano es completamente distinta. Sí. Lo van a encontrar en Anáhuac y en cualquier civilización madre. Una posición vertical.
Ya después el ser humano empieza a plegarse y termina cargando todo tipo de cosas, inventos, ya sabes. Pero, sí, es un tipo de cosas, inventos del dominio, ¿no? Para poder mantenerte tranquilito. Pero bueno, lo que encontramos aquí en Mesoamérica y van a encontrar en Teotihuacán es un modelo de que sí se pueden hacer ciertas cosas, incluso con carencia de materiales. No tenemos pretextos, es lo que dice eso. A mí, en lo personal, el estudio de Mesoamérica me deja con la sensación de no tengo pretextos. Para hacerme débil, para hacerme ocioso, no tengo ese pretexto. ¿Bien? Es impresionante. Recuerden que van a estar utilizando capas sobre capas de cosas. Una cosa interesante cuando caminen por ahí es que en un pólice quedó dibujado el subterráneo de Teotihuacán en forma de una rana con 4 miembros, que son las cuevas que hay abajo. Se han descubierto, digamos, 3 de las patas. Falta la 4ª pata y el hueco. Así que capaz que cualquiera de ustedes caminando por ahí, luego se hunde y encuentra la biblioteca. Muy bien, pues creo que importante, ¿no?, para todos entender a dónde vamos. O sea, más allá de lo que se ve, de lo visible, ¿no? Entender que es el cenit, el punto más alto de la civilización de más de 10.000 años de andar. Entonces, creo que este entendimiento para todos es básico, y poder quitarnos de la cabeza pues, todos los cuentos que nos han hecho para poder llegar y entrar en contacto de una forma completamente distinta a como todos los que lo han hecho en sus visitas previas. Creo que es una oportunidad única de llegar justamente desde otro lugar a Teotihuacán. Oye, es muy importante también que se está diciendo que fue el periodo de más. ¿Cómo me decías? Que nunca, o sea, en este libro que es como el que ya se nos comentaba, les vamos a pasar el artículo donde hay un resumen, y lo repito nuevamente. Estos estudiosos, digamos, que tienen este libro, que es de los más leídos ahorita en Amazon, de los más vistos, y que está replanteando la postura del origen de la humanidad, es decir, cómo se dio la evolución de la humanidad. Abiertamente dice, nunca en la historia de la humanidad, ni antes ni ahora, hubo mayor calidad de vida a nivel urbano en Teotihuacán. Nunca. O sea, a través del estudio, científicos de otro lado nos vienen a decir lo que nosotros ignoramos, que nuestra civilización dio el punto más alto que ha tenido la humanidad como calidad de vida. No sofisticación tecnológica, no armamentista, como calidad de vida y potencial evolutivo del ser humano. Teotihuacán alcanzó el máximo nivel que la humanidad ha alcanzado. Lleguen, tienten ese lugar desde esa perspectiva. No solo le crean a la serie lo que dice. Pues bueno, pues tenemos un privilegio mañana de poder entrar de esa forma. ¿Okay? Gracias.